A ver, sé que podíamos hablar 20 minutos más, pero se lo planteo en estos términos. No, tengo trabajo. Claro, por eso, ¿no? Además, ya llevamos como 20 minutos de aire. Pero la última pregunta, a ver, voy a tratar de ser claro. Cuando planteé la crítica que Garrido le hizo a usted, dije que había mucho ruido. O sea, que eso fue como muy... Ruido en términos que fue muy altisonante, ¿no? Fue como muy duro contra usted. Ahora, la cuestión, a ver, el contenido en sí, Garrido plantea algo así como, usted que es kirchnerista, los pibes pobres crecieron con el kirchnerismo, no había clases con el kirchnerismo, usted estuvo en la Cedronar, el problema de la droga en Argentina venía en aquel tiempo, y sin personalizarlo, diputado, por favor, no es que quiera pelearme con usted, pero creo que hay un punto acá, que por supuesto que usted lo trasciende, pero pienso en este tiempo de la Argentina. A ver, yo lo escucho a usted, y comparto muchísimas de las cosas que usted dice. Escuché su alocución de la semana pasada y le diría que la comparto de punta a punta. Milei y su política nos está llevando a un extremo inhumano. Acá me permito opinar abiertamente. A un extremo de inhumanidad que es como intolerable. Está llevando las cosas a un extremo terrible. ¿Y sabe qué me planteo? Las fuerzas democráticas de Argentina, entre ellas el peronismo kirchnerismo, por supuesto que tienen un rol actual y un peso histórico. Y le pregunto, ojalá no parezca como caída de una palmera la pregunta, pero algo así como, ¿qué nivel de sensatez y autocrítica se necesita de usted que se asume como peronista kirchnerista, decir, bueno, sí, ¿qué tenemos que decir nosotros para acercarnos a la sociedad y para que esta grieta no se haga invivible? Pero digo grieta como de las discusiones falsas. O sea, Milei que lleva las cosas a un extremo lleno de falsedades y lleno de crueldad. Y digo, ¿cómo salimos de este baile? Y en la responsabilidad que cada quien tiene, creo que el peronismo tiene que hacer una autocrítica. ¿Lo comparte a esto como idea? La pregunta es si hacemos autocrítica, si tengo que hacer autocrítica. Claro, que a cada quien en su parte. Lo dije ¿no? en campaña, lo dije sentado en el estudio con ustedes, lo dije en campaña, lo dije sentado en el estudio. Si la gente no nos votó es porque algo hicimos mal. No solamente porque los otros lo convencieron. Claro que hay que hacer autocrítica. Y yo me hago la autocrítica, por supuesto. Digo, vengo trabajando, digo, si hay un montón, si la consecuencia de que esté Milei hoy en el gobierno, Milei es la consecuencia de un montón de cosas que nosotros no hicimos, indudablemente, no te quepa la menor duda, de enojos, de inflación, de no haber llegado a tiempo, de no haber sacado los basurales de nuestro pueblo, por supuesto. Pero creo que estaba sentado con vos ahí en el estudio. Sí, estábamos con mi compañero Rodrigo, conmigo y con otros de nuestros compañeros que estos días están de vacaciones. Por supuesto que hay que hacer una autocrítica. Ahora sí, lo que no voy a hacer de autocrítica, nosotros no éramos crueles. Nosotros no teníamos este nivel de maldad y esta capacidad. Nosotros no íbamos solamente para que tengan algunos y nadie y el resto de la mayoría no tenga nada. Eso no. Se trabajó un montón, no llegamos a tiempo, tuvimos un montón de falencias, en lo educativo seguro, en lo social seguro, en lo económico seguro. Digo, mira, yo siempre digo esto, ¿qué pasa con la gente? La gente no llega al 20 del mes, ¿verdad? Pero tiene previsibilidad. Vos sabés que vos vas con tu platita a comprar los fideos y los fideos no te aumentaron, y eso te da previsibilidad. Bueno, por supuesto que tenemos que hacer autocrítica. También ya pasaron 2 años, ¿eh? Sí. Hermano, no, pero también hay que me mirar parece, esto. pero digo en términos de discusión pública, por eso digo, no es que me quiera pelear con usted, porque no es el punto. No, absolutamente, absolutamente. ¿En qué baile estamos, no? Es como, ¿en qué baile estamos? querés, ¿En qué cosas hay que, como... Claro. Tenemos que volver a decir que el agua moja, por ejemplo. Decir, pero no había que explicar que el agua mojaba. Eso ya lo teníamos entendido. Pero yo podría defenderme, no voy a salir a defenderme ni decir todo lo que hice en Cedronar, ni cómo vengo trabajando hace 25 años, ni la escuela que tengo, ni bla, bla, bla. Todo eso pues ya lo saben, porque la gente lo sabe, porque por algo también nos votaron, por algo no entraron las balas cuando fueron tan crueles y haciendo operaciones, entre ellos Garrido, durante las elecciones. Me parece que hay que salir de ahí, de ese lugar, no hay que responder, ni ajenos ni a propios, ni a las internas nuestras, ni a los golpes de los de afuera, que son así, que quedan mal ellos en el fondo. Pero me parece que sí, que hay que hacer una fuerte autocrítica y hay que volver a trabajar. Ahora, también hicimos un montón de cosas muy buenas, ¿no? Que hay que volver a poner en la mesa y hay que volver a trabajar sobre eso. Está claro. Bueno, espero que no suene como descolgado, pero creo que como... no sé, me pareció pertinente poder conversarlo, conversarlo con franqueza, ¿cierto? Pero decir, hablar de buena fe, decir, a este voy a hablar punto como llegamos, cura, no tengas culpa, tranquilo. No tengo culpa. Diputado, gracias yo creo, de verdad lo digo y lo sostengo, lo sostengo. Creo que también
yo te podría decir la cantidad de escuelas que se construyeron durante estos 2 años. Estamos construyendo cárceles y no escuelas, ¿no? Entonces, pero que nosotros no tuvimos una calidad por ahí como la teníamos que tener en educación, y no la tuvimos en todo el país. Y bueno, y hoy estamos pagando la consecuencia. ¿Qué va a ser? ¿Viste? Es así, es esto. Ojalá la gente pueda entender de que a pesar de las cosas que se hicieron mal, o que no llegamos, o que estuvimos atorados, ¿no? La mirada de fondo es distinta. Nosotros no descartamos, nosotros no excluimos, nosotros no tiramos a la basura, ¿no? Tratamos de que la cosa sea distinta. Bueno, por eso me interesaba justo como fuera de la noticia del momento, como charlar como de esto, ¿no? Desde qué lugar hablamos y qué cosas como en común podemos rescatar, porque no sé, hay como una idea como de disolución espantosa, digamos. No sé si estoy exagerando mucho, pero hay una cosa no estás exagerando, como que todo así. se va deshaciendo y decir, bueno, che, a ver qué tenemos en común y qué hay que hablar de frente para salir adelante. Vemos cómo, pero de esta, ¿no? De toda esta situación. Yo creo que tenemos que trabajar cosas en común. De verdad creo que hay que trabajar. Y nosotros tenemos ahora el problema con los docentes, que también va a saltar eso ahora, tiene que saltar, ¿no? Hay menos matrícula, ¿verdad? Porque un montón de gente de la provincia se fue, porque no siguió trabajando, porque se perdieron 10.000 puestos de trabajo en zona norte, se va a otra provincia, se vuelve a sus pagos. Quedan maestros sin laburo, porque no hay matrícula. ¿Qué vamos a hacer con esos maestros? ¿Los vamos a dejar en la calle? No podemos articular con educación para que haya parejas pedagógicas, para que se abran, que haya espacios con menos chicos, todo el mundo, la calidad educativa sea distinta. Ves que son debates que tenemos que dar en conjunto, que no podemos solamente tirarnos piedras, hay que dar los debates. Diputado Molina, gracias por este tiempo para conversar. Un abrazo a todos. Hasta otro momento. Juan Carlos Molina recién dijo, voy a hablar como cura, no sientas culpa. Claro, es el cura Molina, no está ni oficiando misa ni demás. Eso lo explicó él cuando estuvo aquí en la radio y cuando estaba en campaña. Bueno, tema reforma laboral, tema baja de la edad de imputabilidad, y él mismo comentó acerca de esta muerte del fin de semana, antes de ayer en verdad, en Caleta Olivia, de una chica que comía del basural, y es un tema al que vamos a regresar. Como verán, estimados oyentes, si miramos alrededor, con todo lo controversial, discutible y opinable que hay temas muy, muy densos, angustiosos, realmente, de modo que, bueno, ahí la vamos llevando y tratando de, en lo posible, llevar alguna claridad en cuando ustedes prenden la radio o nos miran en YouTube, decir, bueno, che, sí, saqué algo limpio de todo esto. Son ahora las 11:05. Vamos a ir poniendo un toque de música, estimado comandante, si te parece, que sé que lo estuviste allí. Sí, hijo. Trabajando con Rodri Arredondo. Y sí, mi hijo, como diciendo, sí, hermano, ¿qué vamos a hacer? Si es una radio, ¿cómo no vamos a pasar música? 11 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz, Río Gallegos. Señoras y señores, la térmica más abajo por efectos del viento. Está soplando, no tanto, pero se siente igualmente un poquito el viento. Y lo que lleva el viento, que es que baje la temperatura, que se ponga un poquito medio feo la mañana, aunque igualmente hay solcito. Por la tarde se viene un día nublado, hay pronóstico de viento, la máxima para hoy de 15 y la mínima de 7 grados en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Una noche de novela, cuando la vi pasar como si iba con él, yeah. I can feel your eyes could change the endo. Take me from the start into crescendo. We'll do what you want, I'll let my friends go. I think this night has got potential. Fill up my cup, get in a bus, then you take hold. Open it up, 2 into 1, love is a gatefold. Mixing chemicals, so up on the rim, trying to drown every memory, living on the brink. I love how you do it like that. Guess I left the city just to move right back. I want only you, that's facts. Can I get a you alone? You could cover up my bruises. Che, vieron que el tema de las moscas, ¿no? Para mí es el tema, más allá de que hay obviamente temas más importantes, pero digo, fuera de toda la coyuntura política, socioeconómica o económica, el tema de las moscas es uno de los temas, creo yo, que más está rompiendo las tarlipes a los vecinos de Río Gallegos. Es que irritan mucho, ¿no? En la última semana, es decir, uno tiene quilombo, vos tenés quilombo para el laburo, tenés quilombo con tu esposa, tenés quilombo, pero llegás a tu casa, y todo eso, o estás en tu casa, digo, y todo pasa en un segundo plano cuando viene una mosca y se te pone en la cabeza y vos tenés que pegándole, tratando de matarla. Vos sabés que yo, bueno, te demostré que me peleé hace poco. Sí. Me peleé al 100. Y
Y la otra vez un amigo me decía, che, cuando te vea te voy a meter un cachetazo, me dice, en la pelada, ¿viste? Típico, el chiste del cachetazo en la pelada. Y le digo, sí, capaz, le digo. Y el otro día me reía, me acordaba de él, porque el primer cachetazo en la pelada me lo puse yo solo tratando de matar la mosca. ¿Y lo lograste? No. Y no lo logré. Es muy difícil, además en tu propia cabeza es muy difícil. Pero ¿no sabes lo feo que es que una mosca se te pose en la cabeza? Claro, es una experiencia novedosa para vos, además, ¿no? Claro, sí, porque sentí como una cosquillita, ¿viste? Pero bueno, insoportable la mosca, insoportable. La cuestión es que hace semanas que sale una y entra otra porque vengo matando. Y antes vivía con 4, ahora vivo con 2. Claro. Pero bueno, porque ¿qué pasa? Uno con los días lindos quiere abrir la ventana, que entre lo fresco, pero con lo fresco entra la mosca. Además, Rodri, ¿vos te acordás la mosca que nos volvió locos? Fue hace 2 semanas acá en el estudio. ¿Te acordás? Sí. Pasaron 2 semanas. Sí. En esos días había oyentes que nos mandaban mensajes al 51 60 51 que nos hablaban del problema que estaban teniendo con las moscas, y cuando nos hacían la descripción de la zona, claro, era más cerca del vaciadero. Fueron pasando los días y esa plaga se va expandiendo en mi zona. Ya sé que me echaron del barrio Fátima, me dijeron que no es barrio Fátima, No es barrio Fátima. es la zona de la rural y del boxing. Sí. Las moscas llegaron para quedarse, digo, hasta que fumiguen hace más o menos una semana. Creo que todo Gallegos tiene moscas, me parece, en este momento. Es un avance progresivo que llegó al centro hace una semana. Sí, y la gran pregunta es cómo haces para combatir la mosca, porque vos, la otra vez yo fui al súper, venía negándome, dije, bueno, ya las voy a matar para no gastar 10 lucas en el raid, que viste que en el botecito ese, que encima yo sabía, tenía la sospecha de que no mataba tan bien como suponía, y lo estoy usando ahora y le puedo tirar 5 litros que la mosca sigue ahí parada. ¿No te compraste la riéndose. paletita de plástica? Bueno, ahí viene la otra historia. Claro. Mucha gente, por lo que he escuchado, a ver, nosotros nos reímos, son 2, 3, 4 moscas, pero No, lo que la sí, están pasando verdaderamente mal horrible. son los que están los vecinos que están cerca de la zona del basural, Claro. barrio Juan Pablo II. Hay que fumigar, el municipio Barrio tiene que Marina. fumigar, no hay otra. O sea, el único que puede dar una respuesta de fondo, una solución de fondo, es el municipio fumigando. Bueno, una carta pública, se presentó una carta pública, por lo menos en redes sociales circuló una carta pública firmada por un vecino, un señor llamado Claudio Pereira, que lo que pide es elevar la gravedad del asunto de esto que en principio parece solamente un problema de infraestructura, y lo es de hecho también, a una emergencia sanitaria. Es decir, lo que dice él es, lo que dice este vecino, en representación de otros vecinos, es las situaciones ya no da para más, por momentos, bueno, por estar cerca del basural tenemos también ratas dando vuelta, otro tipo de insectos, las moscas, y todo esto, quieras o no, digamos, es un peligro, ¿viste? Para los chicos, para la gente adulta también, porque son lamentablemente animales o insectos que van y trasladan la porquería que está en el basural. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema que es serio, más allá del chiste de si conseguimos o no raquetas, si conseguimos o no el raid, si hay o no en el esa raid. zona es terrible. En mi caso, estuve durante un par de años viviendo. En verdad, mi expareja vivía ahí, en la zona del basural, en una de las grandes plagas que hubo. Y es verdaderamente insoportable. O sea, llega un momento en que es enloquecedor. Es absolutamente enloquecedor matar de a 40 moscas. O sea, entras al baño y hay 30. Si no, es imposible. Vas a comer y hay 40 alrededor de la mesada. Y realmente es una cosa insoportable. Así, bueno, compadezco a los que están pasando por esa situación, cosa que no es novedosa en Río Gallegos, ya pasó otras veces. Esta gestión del intendente Pablo Grasso, que ya es su segundo mandato, logró en un principio ordenar mucho el vaciadero, que era un verdadero desastre. El vaciadero estuvo incendiado años, humeando prácticamente a diario. Y bueno, si hay moscas y hay roedores, es signo de que algo ahí no está funcionando. Y bueno, esta plaga. No he visto, con toda sinceridad, no entré a los comunicados de prensa del municipio en estos días, pero no he visto comunicación oficial, ¿no? De qué se va a hacer con la plaga. No sé si me lo estoy perdiendo yo, desásnenme. No, tampoco lo he publicado en nuestra web. Por ahora no. Claro, algo oficial que digan, bueno, no. se está haciendo tal o cual cosa, o se va a hacer tal o cual cosa. Esta carta de la que estoy hablando es de un vecino del barrio Juan Pablo II, que dice, bueno, las cosas, estamos humo, olor nauseabundo, moscas, ratas, bueno, pongamos un límite a esto. Claro. Si además de que el barrio
no está estructuralmente muy bien, digamos, hay calles con muchos baches, agua servida en algunos lugares, entonces están pidiendo por favor que les den bola esta carta que, bueno, viene a ser como la parte seria de lo que para nosotros es una anécdota, esto de matar una mosca o no. Sí. Verdaderamente cuando vos te vas para el otro lado y te acercás allá para ese lado, es insoportable. Claro, ¿verdad? totalmente. A ver, pregunto fuera de broma, en casa, en la zona de Boxing La Rural, digo, para referenciarnos, debe haber unas promedio 15 moscas de manera permanente. Sí. O 10, ponele. ¿Cómo andan? Digo, pienso en los oyentes, si quieren contarnos al ¿Cómo están de 51 moscas? 60 51. Claro, ¿cómo están de moscas? De veras, ¿cómo está de moscas su barrio, su zona? Recién pasó el deseo de Brian, no sé si tenían el oído atento. Ese sonido que salió al aire recién es porque fueron las 11:11 y nuestro compañero Brian Álvarez, manifiesta su deseo en formato radiofónico. Sí, sí, Te digo hijo. más concreto, digamos, para el vecino el tema de las moscas, lo que más sirve hoy para matar las moscas, para hacer un repaso y que te quedes con algo, es la raqueta matamoscas, que es la que tiene la electricidad, que es como la picana eléctrica. Terrible. Es terrible. Esa raqueta es terrible. Es terrible. ¿A quién se le ocurrió? No sé, a un tipo que admira el Falcon verde del mismo modo que matar moscas con esa paleta. Es una taser, pero digamos que apunta a liquidar a las moscas. Bueno, esa raqueta matamoscas está 15.000 pesos. Después, si vos querés comprarnos un raid o en segundo caso... Pero la otra, la tal vez- paleta, la tradicional, la que no viene con electricidad. Claro, bueno, tenés la paleta tradicional que, bueno, no sé el precio, no lo tengo a La mano. compré hace como 4 veranos atrás en aquella vieja plaga que hice referencia Te hace la voy un a pedir ratito. prestada entonces. Después tenés esa paleta tradicional y si no tenés el Raid o el Baigón, que son las dos marcas que tiene hoy la principal cadena de supermercados de acá de la provincia, que es la Anónima, que está entre 7 y 10 mil pesos. Dependiendo de la cual compres, yo compré el Baigón y la verdad, creo que me intoxiqué más yo que la Claro, mosca. claro. Así que Quedaste mareado sin haber matado ninguna mosca. yo apuntaría a la raqueta matamoscas Sí. derecho. Que al mismo tiempo hay que tener puntería, ¿no? Hay que tener destreza para saber manejar esa paletita. El golpe es corto, Sí. hay que saber la técnica. En mi caso gasto mucha energía en el brazo y mato pocas moscas. De veras que hay que saber, Sí, hay que saber apuntar. sí, hay Sí. algo de eso. 11:15 de la mañana, faltan segundos nomás para las 11:15. Ha llegado el momento, nos hemos demorado un poquito hoy, generalmente lo hacemos en la apertura, lo que es la presentación de la consigna. Hoy, bueno, como teníamos nota muy pegadita a la apertura, dijimos, bueno, la dejamos para después, por eso no hicimos todavía la consigna, para aquellos que preguntan, che, ¿cuál es la consigna del día de hoy y por qué premio estamos jugando? Bueno, vamos a sortear no hoy, sino mañana, o sea, entre los oyentes que participen hoy. Y los que participen mañana, siempre teniendo en cuenta que el que manda mensaje de voz tiene doble opción, doble chance de llevarse el premio, sorteamos las pastas de Bon Appetito. Las pastas de Bon Appetito, ¿ok? Al 1551 6051 y atención que la pregunta es una muy sencilla. A ver si la sacás, ¿eh? Es una adivinanza. A ver. Atención. Estoy al principio del amor, al final de la alegría y en medio del mar. Sin mí no habría mañana ni podrías cantar. ¿Qué soy? 1551 6051. Está difícil, ¿no? En mi caso soy malo No. para estas consignas. No la saca, Esta es más sofisticada que anteriores, de modo que no tengo ninguna expectativa de adivinarla. Una vez más. Dale, sí, de hecho creo que hace falta como reiteración. No googleen, claro que si googleen Claro. no nos enteramos. Pero fair play, si tienen ganas de jugar con nosotros para llevarse un premio y para distender la mañana y pasarla bien a pesar de los pesares, va de nuevo y vayan ustedes participando. Claro, es para ocupar la cabeza. A ver, verdaderamente, encima sacarla te levanta el ánimo. Che, ahí está lo que te costó y después, che, la descubrí, que bien, no estoy tan mal. Decir, mirá mi pensamiento lateral, mirá qué inteligente que soy. Mirá cómo esta cabecita todavía está aceitadita y funciona. Vamos con la pregunta de vuelta. Por las pastas de Bon Appetit, si mandás tu mensaje de voz, vale doble. Y la adivinanza es: estoy al principio del amor, al final de la alegría y en medio del mar. Sin mí no habría mañana ni podrías cantar. ¿Qué soy? 1551 6051. Nadie la saca. Acá están todos con cara de... Está difícil, ¿eh? Sin mí no habría mañana ni podrías Cantar. cantar. Estoy al principio del amor, Sí. al final de la alegría y en medio del mar. Sin mí no habría mañana
ni podrías cantar. Claro, me desorienta la pregunta absolutamente. Pues No estuve la haciendo sabe, una especie de nadie juego de... la- No, no. pero fui por el lado de las iniciales y demás, dije, la tengo, pero cuando llegás al final y haces la pregunta, quedo absolutamente desorientado. Está difícil, pero bueno, es el desafío. En un ratito refrescamos, vamos entre los que adivinan, leemos los mensajes, ponemos los mensajes de voz, obviamente, y después renovamos. Y todos los que se anotan, los que van participando, tienen chance de llevarse entonces las pastas de Buen Appetit que mañana vamos a sortear. Hoy es el natalicio del gran Osvaldo Bayer. En verdad, Osvaldo falleció casi en una Nochebuena, el 24 de diciembre del 2018. El escritor, historiador Osvaldo Bayer, autor de La Patagonia Rebelde, nos dejó hace algunos años atrás. Pero hoy, 18 de febrero, es su natalicio. De estar vivo, este viejito que fue longevo como varios de sus familiares, hoy estaría cumpliendo 99 años. Y es oportuno recordarlo porque ayer se conmemoró una fecha de las emblemáticas de la huelga de la Patagonia Rebelde. De hecho, es una fecha que se conmemora, les diría, en los últimos 10 años más o menos. Enseguida les cuento por qué. El 17 de febrero de 1922, cuando ya había el ejército argentino asesinado a los huelguistas de la Patagonia Rebelde, digo asesinado porque en Argentina no había pena de muerte y porque hubo fusilamientos, ¿cierto? Esto es lo que comprobó Osvaldo Bayer en su libro. Cuando ya había terminado la matanza del ejército, en la localidad de Puerto San Julián, una parte del regimiento que se estaba volviendo para Buenos Aires, el 10 de Caballería, los muchachos, los soldados, fueron al prostíbulo del pueblo, que se llamaba La Catalana, y fueron echados por las 5 mujeres que allí trabajaban. El episodio se conoce como Las Putas de San Julián, porque allá por el año 2010 se hizo una obra de teatro. El dramaturgo Rubén Mosquera es el hacedor de Las Putas de San Julián, y allí actuó el mismísimo Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer estuvo presentando esa obra en Río Gallegos en 2014, en un hecho que fue de veras conmovedor, una doble función en el Centro Cultural de aquí de Río Gallegos. Nosotros lo entrevistamos en Nuevo Día el año pasado cuando La Libertad Avanza derribó el monumento a Bayer. Sí. Nosotros pasamos aquel audio de aquella entrevista a Osvaldo Bayer, 2014, aquí en esta radio recién abría sus puertas y sus micrófonos, cuando vino a presentar la obra Las Putas de San Julián. Las Putas de San Julián, en verdad, es un breve capítulo del segundo de los libros de la Patagonia Rebelde. La inesperada derrota de los vencedores es el título de ese capítulo de apenas 2 páginas que reconstruye, gracias a documentos a los que accedió Osvaldo Bayer, cómo las 5 prostitutas del prostíbulo de La Catalana echaron a los soldados al grito de asesinos, sinvergüenzas, con asesinos no nos acostamos. Por eso se conoce el episodio como Las Putas de San Julián. La obra de teatro le dio mucha más popularidad al hecho histórico en sí, que ya está escrito hace medio siglo en la Patagonia Rebelde, en el libro de Osvaldo Bayer, y ayer se cumplieron 104 años. Una breve reseña al paso de algo que ayer circuló mucho en redes sociales. Mi amigo, te lo conté a la mañana tempranito, y es un tema que verdaderamente llama la atención. No estamos muy acostumbrados a que las empresas, y mucho menos los supermercadistas, publiquen sus balances, ¿no? No es una costumbre en Totalmente. la Argentina. Bueno, te va a llamar la atención, pero la Anónima, la empresa de supermercados, que obviamente que es pionera en la Patagonia y también es una de las empresas más grandes del país, publicó su balance. Y vos dirás, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué publica su balance? Bueno, refleja el balance de la Anónima. Ahora vos me vas a decir para qué, yo te voy a ir contando de a poco. La Anónima refleja un freno del consumo en su balance y también revela que se multiplicó 7 veces la morosidad. Es decir, tienen 7 veces, registran en sus cuentas que la gente debe, que la cantidad de plata de crédito que se ha generado en mora es 7 veces superior al del año pasado en deudas. ¿Qué refleja esto de la Anónima? Bueno, refleja la crisis del consumo interno, básicamente, ¿no? O sea, vos escuchás los números y te das cuenta de que está reflejando la crisis. Dice, la empresa logra sostener la facturación global gracias a las exportaciones de carne, aunque su negocio principal
es el de los supermercados, Claro. que sufrió una caída en ventas y un desplome de rentabilidad. El dato más alarmante, dice la nota, es el estallido de la morosidad que se multiplicó casi por 7, evidenciando que los clientes no solamente están comprando menos, sino que tienen serias dificultades para pagar las deudas que contrajeron con la tarjeta de la propia cadena. Estamos hablando de las propias tarjetas, ni siquiera estamos hablando también, no sumamos las tarjetas de crédito bancarizadas, no, esas no, Claro. hablamos de la tarjeta de la anónima. Claro, qué locura. Claro, no solo baja el consumo, sino que ya no se puede, o sea, la gente compra menos y no está pudiendo pagar aquello menos que compra. Exactamente, exactamente. La ganancia neta, además de las deudas, un dato de las deudas, dijimos, bueno, pasó, el año pasado, por ejemplo, la empresa había registrado un cargo por incobrabilidad de, este año, perdón, registraron casi 20.000 millones de pesos de deuda incobrable, cuando el año pasado tenían 2.800 millones. O sea, fíjate, pasaron de 2.800 millones de deuda a 20.000 millones de pesos de deuda. Otro tema es la caída de la rentabilidad, que la ganancia neta se desplomó a 9.700 millones, cuando el año pasado era de 25.000 millones. Y hay que tener en cuenta que el 87% del negocio de la anónima está en los supermercados. Claro. O sea, si bien de hecho abrieron supermercados y demás, la cosa no da. Todo refleja que a pesar de la apertura, o lo mejor dicho, con la apertura de nuevas sucursales y demás, lo que se refleja es que evidentemente hay una caída en la compra, en los Claro. tickets de compra. La gente compra menos o directamente no compra Claro. algunos productos. Bueno, estamos hablando de la cadena, mira, justo hablábamos de la huelga de la Patagonia Rebelde, de aquel tiempo de antes viene la anónima como en aquel entonces ya un enorme poderío empresario aquí en Santa Cruz y en Chile también, ¿no? En el extremo austral de la Patagonia argentino-chilena, es decir, una empresa centenaria que además, a esta altura de la historia, es la cadena de supermercados más importante de la Patagonia. Sí. Y es acá el supermercado emblemático de Río Gallegos. De hecho, abrieron, vos decías, los de sucursales, abrieron en los barrios nuevos hace 1 año y medio, fue la última apertura de la Anónima, más o menos, 1 año y pico atrás. Y uno lo ve cuando va de compras. Mirá, justo antes de ayer nos cruzamos en el súper. En ese súper. En la Anónima. En la sede histórica, acá la de Kirchner y España. Y lo ves cuando vas a comprar, ¿no? Decís, che, qué tranquilo está todo. Sí. Y esto de que los carros, bueno, que hace rato, ¿no? No es de ahora que no ves carros llenos, hace rato, no es un fenómeno. No, el carro lleno no existe más. Ya las filas son casi todas rápidas, Claro. te diría. O sea, te diría casi todas rápidas, o la gente va con la bolsita ahí, ¿viste? Pero es muy raro ver un carro lleno tal cual. Eso es una historia de... Sí, de hace antaño. varios años atrás. Pero vos sabés que cierro con esto. ¿Sabés cuál fue el dato que me llamó la atención de la anónima? No solamente lo del desplome, la de la morosidad que te acabo de contar, que refleja la crisis del consumo interno. Me llamó la atención que la anónima tiene un salvavidas. ¿Sabés cuál es el salvavidas de la anónima? Es decir, del 100% de los negocios de la anónima, el 87% son los supermercados. ¿Y sabés qué es lo que lo salvó de que la crisis no sea tan fuerte? El salvavidas fueron los frigoríficos. Abrió frigoríficos, creció el negocio de los frigoríficos de la anónima, de la exportación de carne, un 57% creció. La unidad de negocios frigoríficos de la exportación de carne, básicamente. Que fue lo que le permitió compensar la caída del mercado interno. Bueno, fíjense ustedes qué interesante el detalle que nos contás, Rodri. Salieron algunas notas más el fin de semana que ahora no las vamos a detallar, pero yo me las fui anotando para retomarlas en la agenda. A ver, voy con el título, no más. Esto tomo... citamos siempre la fuente, lo leí en La Opinión Austral el fin de semana. Santa Cruz volvió a ser la provincia de Argentina más cara para llenar el changuito. En diciembre y enero pasado, el distrito patagónico fue el más caro del país. En un mes la suba registrada fue del 2,38. En Santa Cruz se necesitaron 911.000 pesos en el primer mes del año. En Chubut 903.000 y en Tierra del Fuego 891.000. Estamos hablando de la canasta básica alimentaria, ¿cierto? De hecho, recuerdo la semana pasada de nuestra web de Nuevo Día, vos un título en relación a esto leíste, Rodri, vos y Juli. ¿Cuánto dijiste? Esto es canasta básica alimentaria, ¿eh? Sí. O sea, no estamos hablando de la canasta básica total. En enero, acá en diciembre y enero, se necesitaron 911.000 pesos. Esto es una referencia, estás hablando de familia tipo solo para comer. Claro, Nada más que para comer. sí. Y uno escucha, le parece poco. Sí, Claro, bueno, por eso lo que está pasando de veras es que hay salarios
en general que están apenas pasando el límite de la indigencia y no de la canasta básica total. Por eso, bueno, se viene la puja salarial que se viene, ¿no? Fíjate este otro dato. Solo voy con títulos. Según la Federación Económica de acá de Santa Cruz, en Santa Cruz el consumo de alimentos cayó 16,8 en un año. Me llamó la atención que la Federación Económica de Santa Cruz, la FESC, emitió como información propia. Es decir, como un relevamiento propio. Me lo dejé ahí agendado. ¿Por qué? Porque todo esto desemboca en que mañana se trata emergencia comercial en la Cámara de Diputados. Sí. Es sintomático, es decir, todo tiene que ver con todo. Fíjate vos, voy con el detalle, cito la fuente también, otra nota de La Opinión. La FESC, Federación Económica de Santa Cruz, señaló que la actividad económica en la provincia registró una caída interanual, es decir, de este año con relación al anterior, del 9,9%, midiendo contra primer mes de 2025. La suba sostenida en los servicios y la pérdida del poder adquisitivo son los factores más influyentes. Y adelanta la nota cómo impacta la recesión en el turismo y la menor actividad petrolera. Bueno, el desarrollo no lo voy a comentar ahora. Sí, como atando cabos una cosa con la otra, van pintando un cuadro. Y lo que tengo aquí a mano para desarrollar un rato más es el proyecto de ley de emergencia comercial que se trata mañana en la Cámara de Diputados. Acá estuvo en nuestros estudios Diego Robles, el jefe de gabinete de Pablo Grasso, que también sigue siendo secretario de Hacienda. Estuvo en los primeros días de enero y nos contó, él venía para la radio, la cantidad de gente que le pasó esa misma mañana, y la cantidad de comerciantes. De hecho, habían tenido reuniones formales con los representantes del comercio de acá, entre ellos la Federación Económica, que le pedían justamente medidas que alivien el bolsillo como contribuyentes de los comerciantes a nivel municipal. Estoy hablando de diciembre pasado, enero pasado. Eso lo tratamos a fondo acá con Diego Robles, primeros días de enero. Estamos hoy 18 de febrero. Luego de una serie de reuniones que la Federación Económica de Santa Cruz, la Cámara de Comercio, etcétera, tuvieron con la provincia, con el gobierno de la provincia, mañana se trata, además de la renuncia del diputado denunciado por abuso, procesado incluso por abuso, Español, y la renuncia de Luxen como diputado que renuncia a sus bancas, mañana se trata de la emergencia comercial, que tiene media docena de artículos que vamos a estar detallando. Pero una cosa tiene que ver con la otra, es decir, la caída de la anónima, vos decís, si no vende la anónima, hermano, ¿qué le queda al resto? ¿Qué le queda al resto del comercio de Río Gallegos? Bueno, no por nada mañana se plantea una emergencia comercial a través de la legislatura. 11 de la mañana, 29 minutos en todo el país, 11 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz. Vamos poniendo un poquito de música, si te parece. Te paramos con un poquito de música. Paso te contamos cómo está el clima a esta hora de la mañana, el primer día de la semana corta, semana de 3 días. Se viene el fin de semana largo. El fin de semana, digo, entre 2 días está abriendo los ojos el viernes, así que a no quejarse, semanita corta para disfrutar. Es más, te digo una cosa, hoy tenemos 15 de máxima, en este momento hay 11 de temperatura y el cielo está parcialmente nublado. Por la tarde se va a nublar, va a haber un poco de viento, pero, a pesar de que hoy no va a ser el día más lindo, hay pronóstico de que va a venir buen clima para después, ¿eh? Después te vamos a contar un poco más, pero parece que se vienen días lindos. ¿Cuándo? Bueno, ese es otro tema. En otro momento te lo contamos. Tal vez te lo cuente cuando lleguen los mates de Rodrigo Poloni, que los prometió cuando llegamos y nunca jamás los hizo. ¿Sabes que eso faltaba? Yo decía, che, ¿qué nos falta esta mañana? ¿Qué pasó? Además que Juli Quiroz está haciendo el móvil y no está al aire, Nica está de vacaciones. Digo, falta una voz en el aire. No quiero que me mientan. Pero es cierto, faltaba el mate. Muchachos, de ¿podemos negociar? ¿Podemos abrir una paritaria de grupo de trabajo? Yo quiero mate ya mismo. Necesitamos negociar un mate. Es más, Corta tenemos la bocha. síndrome de abstinencia en este momento con Rodri, ¿no? Es que ahora que lo dijiste me puse mal. Necesito el mate como para poder empezar de vuelta. ¿Podremos hacer unos mates como para decir, bueno, mientras vos también en tu casa haces el recambio de la yerba, nosotros podremos hacer el recambio de la yerba? ¿Qué dicen acá? Tenemos acá ¿Sí? un solo termo que es aquel termo, te digo que tiene como 3 litros. Larga el termo. ¿Es el tuyo, estimado comandante? Larga el termo, Brian. ¿Hay otro termo alternativo? Hay otro termo. Mira, lo persuadimos a Rodri. Vamos, porque ahí todavía. va. Si falla el streaming es culpa nuestra, es porque Es culpa se fue de... Rodri a hacer mate. Che, un tema de la mosca había que poner justo. Está muy bien, ¿no? Justamente. Están hablando de plaga de moscas. En la ciudad de las moscas, 11 de la mañana, 31 minutos, hasta las 12:30, arriba el día, modo verano, dale. Mortal. Baila para mí. Yo ya me había ido a buscar un reflejo de luna en el mar. Se volvió a preguntar como todas las noches
noches. ¿Cuánto más faltará para el amanecer? Yeah. Baila para mí, baila para mí, baila para mí, baila para mí. Eso baila para mí, baila para mí, baila para mí. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Quédate con nosotros, estamos en la 100.9 en Arriba el Día, señores. En un ratito nomás, vamos a leer mensajes. Viste que hay mucha gente que respondió a la consigna. Si quieren la repito por última vez, porque no vamos a leerla ahora rápidamente. Hay muchos mensajes. En 2 minutos tiramos la respuesta, pero hay mucha gente que le ha pegado. Me sorprende que están más despiertos que nosotros los oyentes, hermano. Eso es bueno. Igual estamos suficientemente despiertos para hacer un programa de radio, no es poco. Eso no es poco. Bueno, dice, a ver, la repito, adivinanza. A ver, atención señoras y señores, la repetimos por última vez y vamos derechito con la nota. Estoy al principio del amor, al final de la alegría y en medio del mar. Sin mí no habría mañana ni podrías cantar. ¿Qué soy? Punto, ya está. Me parece que ya la dijimos muchas veces. Ahí está. Seguimos recibiendo mensajes al 1551 6051. Si mandás mensaje de voz, vale doble. Ya hablamos de este tema en la apertura de nuestro programa y de hecho con nuestro anterior entrevistado fue un tema obligado de consulta. Ahora tenemos la oportunidad de hablar con alguien de Caleta Olivia, de lo trágico, dramático, sintomático que está sucediendo en Caleta. Una joven mujer adolescente, apenas mayor de edad de 19 años, murió antes de ayer. Su familia está entre internada y dada de alta, y lo que irrumpió como noticia es que es una familia que en extrema vulnerabilidad comía del basural. Eso es lo que impactó y llamó la atención de todos nosotros. Nosotros venimos abordando el tema con bastante detalle, pero es importante tener un testimonio. Y en este testimonio que vamos a tener, poder hacer preguntas que vayan al grano y poder también contar algunas cosas que hasta ahora en el aire del programa no las habíamos detallado lo suficiente. Está en línea de teléfono Omar Latini. Él es un histórico referente del Partido Obrero en Caleta Olivia. Allí el Partido Obrero, el Polo Obrero en particular, tiene un par de comedores. Por lo tanto, tienen cercanía con la familia que está padeciendo esta terrible situación. Omar, gracias por atendernos. Los saludamos en Río Gallegos. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes, para toda la audiencia de la radio. Mi nombre es Leandro Dolan, aquí estoy con mi compañero Rodrigo Arredondo. Bueno, de hecho, usted estuvo aquí en esta radio el sábado, en el programa Patagonia Obrera, del espacio de ustedes, del Partido Obrero. Bueno, estuvo aquí en estos micrófonos. Y esto pasó antes de ayer, Omar. ¿Sabe, Omar, que pensaba lo siguiente? Tratar de, sin que usted sea un corresponsal, porque no es el punto, si usted pudiera ser descriptivo de lo que vaya a contarnos, de lo que sabe, de lo que conoce. En principio, ustedes hicieron una conferencia de prensa esta mañana. ¿Cómo están las cosas en la ciudad? ¿Cómo está el tema en la ciudad de Caleta Olivia, si tiene que describirlo, de lo que está llamando la atención allí? Mira, Leandro, es una conmoción, una mezcla de bronca, de impotencia, porque, bueno, es el desenlace de una temática que, como ustedes saben, venimos abordando, venimos denunciando, venimos reclamando desde hace mucho tiempo sobre lo roto que está el tejido social en la zona norte de la provincia de Santa Cruz y en particular en Caleta Olivia. Algunos colegas de ustedes, de Truncado, de Las Heras, ya habían hecho filmaciones de gente comiendo en el basural en Las Heras, en Pico Truncado. También no es la única familia que pasaba por esta situación y que
por ahí comen en el basural de Caleta Olivia, así como lo conocíamos nosotros, lo conocen los funcionarios. Se lo hemos manifestado más de una vez en cuanto tenemos oportunidad de alguna reunión. Y bueno, la situación, irrumpe en el ámbito regional, inclusive nacional. Nos han estado llamando algunos medios nacionales, porque como ustedes mencionan, ¿no? Estamos hablando de una niña prácticamente que superó la mayoría de edad hace poco, 19 años, que falleció, que entró al hospital con un grado bastante crítico de su salud en general, junto a su madre y 3 de sus hermanitos de 3, 8 y 11 años. Es una familia que son 9 hermanos. El papá, que era un estibador del puerto, falleció hace escasos 3 meses, que ya venían por una situación complicada y que nosotros conocemos a través de nuestros compañeros y compañeras del merendero Mariano Ferreira, que funciona ahí en ese barrio, justamente en el barrio 17 de octubre de nuestra ciudad, un barrio donde, bueno, hay muchas situaciones difíciles, donde tenemos constancia de algunos casos que nosotros asistimos con cuadro de desnutrición, y nuestras compañeras con un gran esfuerzo, porque son compañeras que cobran un programa social de 78.000 pesos, que ellas mismas tienen carencia. Sin embargo, todos los días domingos se reúnen en el playón de la entrada al barrio, montan un ropero comunitario, preparan en su casa la leche, el té, el mate cocido, o lo que haya, con algunos pancitos. ¿Y esta familia iba ahí, Omar? ¿La familia de la chica que falleció tenía vinculación, cierto? Nuestras compañeras iban a la casa, como a la de... Que todo lo que usted nos está contando es importante por el peso del hecho en sí, y porque para nosotros poder tener voces cercanas de Caleta Olivia, al menos en este primer abordaje, digo como medio periodístico, es importante. Vale decir que nuestra producción habló con media docena de personas y hasta ahora no hay entrevistas oficiales, es decir, hay un comunicado oficial de la dirección del hospital de Caleta Olivia, pero no hay funcionarios de ninguna línea que estén hablando en nuestros intentos de buscar testimonios, que es nuestra tarea, y por eso, bueno, agradecemos su tiempo, porque sabemos que para ustedes hoy es una mañana singular. Omar, permítame un minuto, voy a contar algo en relación a lo que usted está diciendo. Nuestro medio, el diario Nuevo Día, logró el testimonio de Lorena Farfán. Usted justo hablaba de las mujeres de ese merendero. Y ella cuenta 2 o 3 cosas que quisiera relatarlas para complementar lo que usted dice, porque hasta ahora no tuvimos tiempo de comentarlo en el aire en este rato. Dice su compañera de allí del Polo Obrero y de este merendero en particular: son familias de extrema vulnerabilidad y atravesadas por el consumo de droga, adicción y el alcoholismo en el barrio 17 de octubre. Se le entregaba leche a la familia. Una compañera tenía un merendero que repartía en la casa y se los asistía con leche, ropa y pan. Todos los domingos asistimos en los recorridos. El merendero pertenece a la organización del Polo Obrero, el merendero Mariano Ferreira, tal cual usted dijo recién. Y luego me llamó la atención, que por eso quiero compartirlo con la audiencia y con usted, otro textual de ella, es decir, otra declaración a nuestro medio. Ella dice: es real, consumieron alimentos de la basura, como miles de familias de Caleta Olivia en estado de vulnerabilidad, porque nuestros comedores no dan abasto con la contención. A esto se suma que no llegan alimentos y que están desbordados. Muchas familias van al basural a buscar comida. No es una realidad solo de ahora, sino de años atrás. Y ella detalla que actualmente en los 3 comedores que ustedes tienen allí entregan alrededor de 700 viandas cuando cuentan con los recursos cuando tienen recursos, ¿no? A veces no tienen. Lo hacemos una vez por semana porque no tenemos otros recursos. Esperamos la confirmación de si se intoxicó otro grupo familiar que está internado en el hospital zonal. Es una familia vulnerable. Bueno, esto quería contarlo, Omar, porque usted hace un ratito dijo nuestras compañeras, y una es ella, ¿no? Lorena Farfán, que dio este testimonio a nuestra web. Sí, así es. Nosotros tenemos el caso de Caleta Olivia, 9 merenderos en distintos barrios, y 3 comedores, en zona de Chacras, en barrio Perito Moreno y en el barrio Ceferino. En el barrio Perito Moreno, hace 3 años empezó a funcionar el comedor, empezamos con 20 viandas. Hace 2 semanas atrás se entregaron 350.
Y esta realidad que viven los tres comedores también le pasa a otros 10 comedores que hay en la ciudad de distintas organizaciones, sociales, religiosas, comunitarias. ¿Por qué? Porque hay más desocupados. A la desocupación crónica se sumaron los nuevos despidos del petróleo, de la parálisis de la obra pública, de los despidos en el Estado, la baja en la actividad comercial. Empezaron a venir los abuelos de la tercera edad, de la mínima, que cobran 350.000 pesos, a buscar comida. Empezaron a venir algunos empleados municipales de los módulos más bajos, con salario muy por debajo de la canasta básica. Hay más gente en situación de calle que viene y pasa, retira la vianda o come en el comedor. Digo, son casas particulares, la mayoría. O sea, no es que tenemos un salón, un gimnasio. Claro. Las compañeras ponen el gas, la luz de su casa. Muchas veces ponen una monedita, o como el sábado pasado estuvieron vendiendo cosas en los carnavales para comprar los insumos, como puede ser algún condimento. Omar, etcétera, sabe que mejorar la calidad. Claro, su descripción comida, es ¿cierto? su descripción es elocuente, es dramática, plantea con mucha claridad cómo está Caleta en este tiempo. Y le pregunto, Omar, entre ayer y hoy, ¿qué sabe, si se sabe de algo de manera informal o si hay voces oficiales, qué dicen los funcionarios? Si es que algún funcionario habló, o digo, la gente del pueblo. Usted dijo la palabra conmoción, pero digo, a nivel institucional, ¿hay alguna respuesta que usted haya escuchado o que le haya llamado la atención? Porque bueno, ya el tema es, lo sabe del gobernador para abajo, digamos, ¿no? Es decir, es un tema que irrumpió y que todo el mundo está al tanto de que, bueno, hay una situación verdaderamente dramática allí. Mira, quiero dividirlo en 3 partes. Una, acá hay una principal responsabilidad del gobierno nacional, de Milei y Petovelo, de los personajes como Jairo Guzmán y todos los secuaces que han avalado el ajuste, el cierre de los comedores populares, y desde que asumieron no han mandado ni siquiera 1 kilo de polenta a nadie, no solo al pueblo obrero, a nadie. Por eso digo, nosotros tenemos 3 comedores, pero hay 13 comedores en la ciudad que están desbordados. También Nobleza Obliga, desde el municipio, que es donde estallan siempre, y se lo habíamos advertido en la primera reunión que tuvimos con esta gestión del intendente Pablo Carrizo, de que esto nos iba a terminar estallando en la cara como sociedad, a ellos como responsables del municipio. Y uno que ya tiene experiencia en estas situaciones, no te alcanzan las manos para cubrir todas las necesidades que se van desenvolviendo, porque no es solo la comida. Y el municipio nos está asistiendo con partidas de alimentos frescos, pollo, han hecho un refuerzo con pescado en las últimas semanas, porque ven que esta es una realidad que a ellos también lo está desbordando. Claro. Y garantiza una bolsa de papa, una de cebolla y una de zanahoria para cada uno de los comedores semanalmente. Ahora, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz, la actual ministra Cárdenas, todavía no vino a Caleta, no se reunió con ninguna de las organizaciones. Han cambiado 3 veces los responsables del ministerio en la zona norte. Además, la responsable ahora designaron otro cargo político de una supervisión, superponiendo cargos y funciones y sin ninguna respuesta ante estas realidades. La última vez que el Ministerio de Santa Cruz asistió correctamente a los comedores fue en el mes de septiembre. Yo les he mandado a ustedes y a todos los medios el detalle de la mercadería que nos han entregado, porque es información pública, en definitiva. Claro, septiembre del año pasado, ya pasaron 5 meses. En noviembre entregaron. Claro, sí. ¿Y para cuánto les alcanzó eso? ¿Para cuánto les alcanzó eso, Omar? Te alcanza para 2 semanas. Claro. Porque la demanda ha crecido. Como te lo describí hace un rato, hace 6 meses atrás cocinábamos para 150 personas en uno de los comedores, ahora está en 320, 350. Claro, sí, no nos está pasando a todos. Claro, no se da abasto. O sea, es una situación, no se da abasto, realmente, no se da abasto. Omar, ¿qué plantearon hoy en la conferencia de prensa? Y a ver, el punto es, ¿cómo seguir? ¿Cómo sigue esto?
articular quién con quién, hablar quién con quién. Sabemos que la mamá de esta jovencita de 19 años, según la información del hospital, fue dada de alta, pero hay 3 niños, usted decía, no son 9 en verdad, 9 hermanitos. Una murió, hay 3 internados, y me imagino que esto, lo voy a decir en criollo, me imagino que esto de por medio se judicializa, es decir, ya de ver, no sé, Defensoría del Menor, etcétera, como atendiendo el asunto. Trato de hacer una descripción un tanto precaria a la distancia, pero el punto es cómo seguir, cómo seguir, qué se plantean ustedes que junto a otra gente trabajan en abordar esto. Mira, te agrego, perdóname, hay que abordar esta situación de esta familia en particular, porque además hay que contener a esos chicos, a esa madre, que han sufrido 2 pérdidas muy fuertes, pero vos entras al barrio 7 de octubre, cuando salís de Caleta como para Cañadón Seco, ruta 12, doblá a la izquierda, está la Unión Vecinal, está el Playón, y en la segunda cuadra tengo familias que me han mostrado su certificado de desnutrición. Y me voy al barrio 8 de Julio, y en la primera escalera tengo una compañera con la misma situación, con certificado médico de desnutrición. Y te vas al barrio Golfo San Jorge, o te vas al 150 Viviendas, o a la zona de Chacras, o al Rotary, y encontrás la misma situación. ¿Y esas personas con desnutrición, Omar, están siendo atendidas? Porque la desnutrición, primero, no es un cuadro al que se llega un día para otro, y después son cuadros que ya un estado de desnutrición necesita sí o sí abordaje médico. Digo, en general, es gente que está siendo ayudada, atendida, va al médico, tiene alimentos necesarios. Quiero decir, ¿se escapa por todos lados o algunos de estos casos se abordan, al menos de lo que a usted le consta? Mirá, se abordan parcialmente, como te decía, no es solamente un plato de comida. Después, si esa familia no tiene trabajo, ¿cómo paga la luz? Si es jubilado de la mínima, ¿cómo paga los remedios? Si es una persona con discapacidad y le recortaron la pensión por la motosierra, ¿cómo hace para poder movilizarse, para ir a los SIC, para ir al hospital? Son cuadros muy complicados y el abordaje es insuficiente. Por eso el reclamo principal acá de las organizaciones es que queremos a la ministra haciendo territorio. Nobleza obliga. La única que fue a ver cómo se trabaja, a ver la necesidad de la gente a uno de nuestros comedores fue la secretaria de Desarrollo Social actual del municipio de Caleta Olivia, Priscila. Después todo el resto de los funcionarios brilla por su ausencia. Y los SIC también están desbordados. Claro, además es tan dramático todo el cuadro que ciertamente necesita un abordaje que es insuficiente para un municipio. Es decir, el municipio, aún haciendo todo lo que esté a su alcance, que usted bien lo viene describiendo, no da abasto tampoco, porque es una situación que tampoco es que de acá a un mes va a estar mejor, digamos. O sea, no hay una expectativa de que el panorama económico en general mejore, y más bien tiende a profundizarse. Entonces, claro, es imposible que solo un municipio esté a la altura de dar respuesta a semejante demanda. Omar, estamos cerrando la comunicación con lo que usted quiera decirnos, y sí, bueno, nosotros acá como medio de comunicación, desde nuestra web El Diario Nuevo Día, y nosotros estando en vivo en la radio, vamos a seguir abordando lo de Caleta, que vale decir, ¿no? Nos queda lejos, quiero decir. Por eso tener testimonio de primera mano es tan importante. Lo que usted quiera compartirnos, Omar, para cerrar este primer diálogo. Mira, primero el agradecimiento a los vecinos y a los pequeños comerciantes de Caleta, que vos me preguntabas cómo hacen, y hemos venido subsistiendo durante todo este tiempo gracias a esa solidaridad. Pero hoy el vecino, que antes me venía a traer algo para donar, a veces viene a buscar comida o a canjear. Che, me sobra azúcar que no consumo porque tengo diabetes, te la dejo acá para el merendero, ¿hay leche o hay un paquete de polenta o de fideo? Esa es una descripción. Y es un agradecimiento a mucha gente que colabora con todos los comedores y merenderos. Segundo, no se necesitan ni declaración de emergencia alimentaria ni nuevos cargos políticos. Se necesita urgente que vengan 3 equipos completos con alimentos y módulos alimentarios a Caleta Olivia, a la zona norte de Santa Cruz, para asistir y acompañar a toda esta familia que te estoy describiendo. Tercero, menos burocracia en el Ministerio de Desarrollo Social, porque cada funcionario que cambia hay que estar presentándole planilla y descripción de cosas que ellos ya conocen y saben y la viven, y todos los medios de comunicación
la van describiendo a diario y la reflejan a diario. Tercero, el señor gobernador y todos los diputados provinciales tienen desde el año pasado un proyecto que nosotros presentamos planteándole la necesidad de un seguro al desocupado, porque mientras no reactiven la actividad petrolera, mientras no reactiven la obra pública, mientras los salarios sigan por el piso y la actividad comercial siga caída, esta situación se va a seguir agravando, porque la gente necesita trabajo genuino, pero mientras no lo hay, necesita un seguro al desocupado y políticas de contención social. No hay ni seguro al desocupado y las políticas que hay son absolutamente insuficientes. Este es el llamado a la reflexión para que no tengamos que estar dentro de 2 o 3 meses, Leandro, llorando de nuevo la pérdida de algún vecino, que no es la primera. Hoy en la conferencia de prensa, la compañera Mariana del comedor Granito de Arena del barrio Ceferino lo señaló. Hace 3 meses atrás atropellaron a un vecino y falleció en el basural porque estaba desesperado por ser el primero en llegar a agarrar la comida que se estaba descargando de un camión. Mire usted, gente que espera que descarguen la comida en el basural para agarrar primero que otros. ¿Nos escucha más? Es muy triste. Sí, es terrible. Seguro, sí. ¿Sabe que eso, sí, no tengo registro con toda sinceridad de gallegos en este momento, pero acá hace 10, 11, 12 años atrás hubo de hecho una causa judicial, había una cuestión ambiental de por medio también, pero mucha gente comiendo de la basura, muchísima gente comiendo de la basura, estamos hablando hace 12 años atrás, y en verdad en este contexto las cosas han empeorado, bien se sabe, pero mire usted la descripción que nos hace, ¿no? Y acá pasaba lo mismo, la gente sabe cuándo llega, voy a hacer un ejemplo, cuándo llega el camión del frigorífico, cuándo llega el camión de la anónima y cuando tiran para llegar primeros a sacar. Entonces, claro, murió atropellado por un vehículo por un camión, ¿o cómo fue, Omar, de este hombre que estaba buscando comida allí, que hace 2 meses nos dice que fue esto? No, un poco más. Fue el año pasado, no recuerdo la fecha, te soy sincero. Sí. Hoy lo recordó Mariana en la conferencia de prensa, pero fue tal cual. O sea, hay mucha gente que siempre la hubo, gente que iba al basural, como decíamos, a cartonear, o a buscar alguna cosa vieja que le pueda servir, o alambre, o cobre, o hierro, o vidrio para reciclar y para vender. Pero en los últimos años ha empezado a ir gente a buscar comida. En este cuadro, que uno de los vecinos presentes ahí, que era, digamos, habitué del basural, se abalanzó sobre el camión para tratar de llegar primero a recibir o elegir lo que estaba descargando, y bueno, el chofer obviamente no lo vio y cuando dio marcha atrás lo atropelló y lo mató. Mire usted, Omar, sabe que entre tantas cosas que nos describió, usted describió una situación de trueque. Es decir, por ejemplo, me sobra polenta, dame azúcar, o al revés. ¿Sabe que nosotros detectamos acá en Gallegos hace 15 días, hicimos una entrevista incluso, que volvió el trueque, y claro que vuelve en modalidad virtual a través de WhatsApp, plataformas, que es la novedad con relación a 20 años atrás? ¿Tiene registro, fuera de la descripción que nos hizo, de que eso esté pasando en Caleta, la gente haciendo trueque directamente? Mira, no tengo un registro de esa situación, sí de que, bueno, hay feria de garage y venta en cada esquina de lo que pueda cada vecino, y ya no hay prácticamente a quién venderle. Esto también inclusive se vio reflejado ahora cuando fueron los corsos, los carnavales que organizó el municipio, con la cantidad de puestos, y bueno, la charla con vecinos que uno conoce. Ustedes saben, yo llevo 40 años viviendo, trabajando, militando en Caleta, participando en las actividades gremiales, deportivas, y los vecinos, los comerciantes o los puesteros nos decían, hay mucho movimiento de gente, pero poca compra. Claro, como la gente buscando hacerse un mango. Acá en Gallegos está pasando hace cada vez más, pero es muy notorio, ¿no? Y claro, allá el carnaval fue muy concurrido, es decir, fue una fiesta muy popular y que estaba todo el mundo tratando de vender alguna cosa. Sí, por suerte, digamos, sigue siendo un canal de expresión popular, de fiestas populares y gratuita, entonces los vecinos se vuelcan masivamente, ¿no? Y bueno, también muchos encuentran ahí la oportunidad para vender algo y hacerse una chirola para subsistir.
Omar, gracias por este largo rato para contarnos lo que, el hecho que conmueve realmente y que es un enorme llamado de atención, o debería serlo, la muerte de esta jovencita de 19 años luego de comer comida del basural y con su familia que está en una situación de extrema vulnerabilidad también y todo lo que hablamos en torno al hecho. Gracias por este tiempo, Omar, y seguimos muy atentos a lo que allí suceda. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta pronto. Omar Latini es un referente de muchos años del Partido Obrero allá, que tienen comedores, ¿no? Como él bien lo describía, 9 merenderos, 3 comedores, pero fíjense ustedes, en su descripción él nos decía, hay 13 comedores más. Es decir, fuera del polo obrero, mucha otra gente en otros barrios. No sé, Rodri, vos que ibas escuchando la nota, no sé cómo cerrar esta nota. Es terrible lo que está pasando. Y en verdad da como impotencia. Hay que ser de piedra para no sentir nada por esto. Y en un punto me enoja que estemos discutiendo tantas estupideces y tanta discusión engañosa de tal o cual, mientras nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestros barrios, nosotros mismos, acá en Gallegos, hay un nivel como de desintegración espantoso. Ha llegado al punto más bajo de todos. Estas noticias yo creo que son tan difíciles, inclusive para tratar yo creo que la evitan muchos. O sea, porque hablar de una muerte relacionada con el hambre es lo último de lo totalmente, último. absolutamente. Es lo último, después de abajo no hay más nada en el tarro. Metés la mano y no queda más nada. Fíjate vos, un jefe de familia, estibador, que tenía problemas de salud. Leí en una nota a un medio colega que era diabético. Este hombre muere, queda su señora con 9 hijos que van a comer de la basura. De esos 9, de hecho, fíjense ustedes, estamos hablando de la chica de 19 años, ni siquiera sabemos el nombre todavía. Y de hecho no se lo quise preguntar a Omar, porque no sé, capaz que Omar justo decía no me lo acuerdo y no sabe meter la pata. Pero tiene un nombre esta chica que murió. No lo sabemos, tenía 19 años y tenía problemas de desnutrición. Y los hermanitos que están internados, y según leí, ahora vamos a leer el comunicado del hospital, pero hay como una especie de resguardo. Es decir, esto ya debe estar judicializado. 13, 8 y 3 años. El cura Molina, el diputado Molina en la nota anterior dijo que los conocía y habló de una familia de mucha vulnerabilidad. Lorena Farfán del Comedor habla de situaciones de adicción y claro, es un combo terrible realmente, porque vos sumás un jefe de familia que era el ingreso de la familia, que muere y se quedan sin un peso, con problemas hacia adentro de esa familia de lo que hoy en día llamamos consumos problemáticos, y claro, están en la absoluta lona y comiendo de la basura, que termina con la muerte de esta jovencita de 19 años. Es decir, todo es absolutamente dramático. Es la cara más cruda de la crisis. O sea, después todo lo demás, lo del trueque, lo de la falta de oportunidades, ni hablar de la gente que está amontonando para poder vender algo. Me quedé con una frase que dijo dijo algo así como nadie quiere comprar, o mejor dicho, todo el mundo vende, pero nadie quiere comprar. Ya no hay quien compre. Ya no hay quien compre, textual. Eso es como, me parece que esa frase resume clarísimamente la situación en general. Claro. Ya no hay quien compre. Y esto en cada cuadro una venta de garage, ¿no? Claro, no es trueque, pero se le parece mucho, que es me desprendo de lo que tengo a cambio de alguna cosa. Claro, ¿viste? Y con eso a poquito se va desmoronando también esa posibilidad que tenían algunos, que tienen todavía algunos, de subsistir, porque el ya no hay quien compre pasa con el segundo, con el tercer empleo, con esa gente que en sus tiempos libres vende ropa, revende zapatillas, y tristemente son cada vez más los que hacen lo mismo y cada vez menos los que pueden comprar. Totalmente. Y entonces se está cayendo ese ingreso extra que el trabajador tiene para poder llegar a fin de mes. Claro. Y con eso empieza el desmoronamiento, o sea, de las economías familiares. Totalmente. Bueno, me pareció muy atinado lo que Omar Latini plantea como el nobleza obliga, como diciendo quién está dando respuestas y quiénes no. El municipio, en su propio relato, fíjense ustedes que está asistiendo un montón y no da abasto. Hay un claro llamado de atención, teléfono para el gabinete de la provincia, un teléfono rojo grande para el Ministerio de Desarrollo, que él fue haciendo una descripción. Y Nación que se borró, ¿no?
Por eso dice Petovelo, Nación directamente se borró. Cierro con esto por mi parte y es un tema que vamos a seguir abordando. El comunicado oficial del hospital que dice, no es tan extenso, por eso voy a ser literal y textual porque es importante en este contexto. Ante versiones periodísticas difundidas en las últimas horas que dan cuenta de un presunto cuadro de intoxicación alimentaria con desenlaces fatales y menores en estado crítico, la dirección del Hospital Zonal de Caleta considera necesario brindar información precisa y oficial a la comunidad, con el objetivo de llevar tranquilidad y evitar la circulación de datos inexactos. Así encuadra, ¿cierto?, el comunicado. Luego, cada párrafo es un ítem destacado a tener en cuenta. Dice el primer punto, en relación a la paciente fallecida, se trata de una joven de 19 años que ingresó a la guardia el 6 de febrero con un cuadro de sepsis con foco a determinar, respiratorio y o abdominal, presentando además comorbilidades previas que condicionaban su estado general de salud. Desde su ingreso permaneció internada en terapia intensiva, bajo tratamiento y monitoreo permanente por parte del equipo médico, produciéndose el fallecimiento el día 16. Claro, esto fue antes de ayer. Por eso el tema terminó como de ganar difusión ayer, ¿cierto? Pero ya antes de ayer a la noche estaban las primeras noticias en relación a este hecho. Segundo punto, respecto a la madre mencionada en las publicaciones, la misma ingresó al servicio de guardia el 8 de febrero, fíjense ustedes, 2 días después de su hija, donde fue asistida, estabilizada y dada de alta en el transcurso de esa misma jornada sin requerir internación. Claro, la primera versión hablaba de 2 fallecidos, ¿cierto? Entonces es una fallecida, la mamá dada de alta y el papá murió hace un par de meses. En verdad, el jefe de esta familia, el estibador del puerto. En cuanto a los menores involucrados, vinculados al grupo familiar, dice el comunicado, 3 hermanos de 3, 8 y 13 años permanecen internados en el servicio de pediatría, cursando distintas patologías clínicas con evolución favorable y fuera de peligro, recibiendo el tratamiento correspondiente y bajo seguimiento permanente de los equipos de salud. Este párrafo lo destaco, me llamó la atención. Es importante aclarar que, de acuerdo con los registros médicos y la evaluación clínica realizada por los profesionales intervinientes, no existe diagnóstico que confirme un cuadro de intoxicación alimentaria ni situaciones vinculadas al consumo de alimentos provenientes del basural, como ha sido mencionado en algunas publicaciones. Claro, a ver, lo que dice el hospital es, no nos consta que haya relación directa entre la comida del basural y la muerte. Eso, ¿no? Ese párrafo en particular. Y termina diciendo, el hospital activó oportunamente todos los protocolos de atención, garantizando la asistencia médica, el acompañamiento a la familia y el resguardo de la información clínica conforme a la normativa vigente. Desde esta institución lamentamos profundamente el fallecimiento de la joven, acompañamos a sus seres queridos en este doloroso momento, al tiempo que solicitamos a los medios de comunicación y a la comunidad responsabilidad en el tratamiento de la información, priorizando siempre las fuentes oficiales para evitar generar preocupación o confusión en la población. Esto lo firma la dirección del Hospital Zonal de Caleta Olivia. Nuestra producción, nuestro productor Sandro Díaz, desde ayer en la tarde, que estamos fuertemente trabajando en este tema, tanto la web como nosotros, no voy a decir los nombres porque no viene al caso, pero están los no. Los no es que no va a haber entrevistas. Se sondeó policía de zona norte de la provincia, vieron que hay una unidad regional. Mira, de eso no tengo nada, solo lo que se publicó en el comunicado. No hubo intervención policial ni judicial, y eso se da cuando la muerte es dudosa o violenta, es decir, no nos tocó intervenir, es en este caso a nivel jefatura de policía. Otra fuente, es decir, otro posible entrevistado, gente de la dirección del hospital. Un director lo trasladó a nuestro productor a otro, y ese otro dijo, me encuentro de licencia hasta el 10 de marzo, no estoy en la zona. Es decir, no solo que no va a haber entrevista ahora, sino en los próximos días. Otra persona vinculada al hospital, disculpe, pero ya se emitió el comunicado oficial, no tengo nada para aportar del caso, mil disculpas. Es decir, hay un comunicado oficial y es lo que no está mal, quiero decir, está bien que haya una primera comunicación oficial del hospital, es decir, desde el punto de vista sanitario, veremos cómo sigue. Conmoción, esa es la palabra que usó Omar Latini y creo que le cabe. Pellizquémonos un poquito, gente, en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, de no volvernos absolutamente insensibles a este tipo de cosas. Lo que está pasando en Caleta, que creo, si bien es un caso extremo, lo es sintomático. Es sintomático del tiempo que toca vivir. 12 del mediodía, 7 minutos. En todo el país el cielo está despejado. En la capital de Santa Cruz,
Un poquito de viento, por momentos vas a ver que hay ráfagas, después para, después vuelve. Bueno, un promedio de 40 kilómetros de viento y hoy por la tarde va a soplar un poquito más fuerte. La máxima para hoy de 15. Lo que te quería contar hace un ratito, muy brevemente, es que este fin de semana, el viernes, posiblemente tengamos 25 grados de vuelta. Así que... ¡Vamos! Sí. Y además también con buenas temperaturas y con poco viento. Pero eso ya es otro tema. Te lo quería adelantar nomás para cumplir mañana jueves 20, por ejemplo. Viernes 25, sábado 23. Te hablo de días lindos que se vienen a la capital de la provincia de Santa Cruz. 12 del mediodía, 8 minutos, mis amigos. Arriba el día, hasta las 12:30. Y enseguida, ya mismo en realidad, leemos los mensajitos de la adivinanza y algunos mensajitos más. Dale. Y bueno, lo prometido es deuda. Le mandamos un beso grande a Andrea 533, que la anotamos en el concurso. Andrea 533, que participa y nos manda un mensajito. Dice: buena semana corta para ustedes. Con respecto al tema de las moscas, también viví desde 1999 hasta 2008 a 4 cuadras del basural, y ya en esos años era un martirio. Ahora estoy más lejos y no las padezco tanto, pero en la casa de mamá, que vive en la calle Juan B. Justo, hay moscas y son tremendas, y agrega abejas también. Es cierto, acá en el centro de la ciudad también, vuelvo a referenciar la zona, la Rural Boxing, he visto importante cantidad de abejas que mueren pronto. Vieron que si queda una dentro de la casa, al otro día la ves en el suelo fallecida. Necesita salir a la abeja es un animal que, la medida de lo posible, hay que tratar de no matar, digamos. Un animal y una mascota. Ni siquiera es una mascota, insecto. Es un insecto. Querés tratarla como una mascota. Claro. ¿Sabés que a mí me pasa lo mismo con las abejas? No las mato y por suerte no me dan miedo. ¿Viste que tiene miedo a ser picada? En verdad, no te ni las abejas ni las arañas. Yo lo que hago, ¿sabes qué es? Abrir las ventanas, a ver si se van, ¿no? Claro. Digo, para que vuelvan a su hábitat. Y sí, Leandro dice: no sos de acá, no sos de allá, por tu domicilio, como la canción dice. A mí me pasaba, dice, cuando iba a la escuela 19, que no me integraba por no ser del centro, y en la secundaria entré al colegio Fátima y no me querían por cheta, dice. Un tema alusivo, bueno, pidió el tema de Fly, de YouTube, Andre 533, que se solidariza con vos por esto de vivir en una zona que no tiene los límites bien marcados. Claro. En mi caso pensé que era del barrio Fátima, hasta que Héctor Nica Mancilla, histórico vecino del barrio Fátima, dijo: no, el Fátima llega hasta la Rivadavia, que es exactamente una cuadra antes de la Faniano, así que quedamos afuera del barrio. David dice: habría que preguntarle a Molina, bueno, quedó desfasado el mensaje porque esto tiene que ver con la entrevista que se le hizo al diputado Juan Carlos Molina. ¿Por qué Kicillof mandó a bancar el cierre de FATE en San Fernando y el despido de 900 trabajadores? Lo mandó a bancar con la bonaerense, dice. El peronismo simula luchar contra Milei y sus políticas, pero son una pata fundamental de las avanzadas antiobreras. Mañana todos a la calle contra la reforma. Manda el mensaje David. Déjame contarte muy brevemente que en este momento en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Virreyes, donde está la fábrica de neumáticos de FATE, bueno, han quedado 1000 personas en la calle, 1000 familias sin trabajo. Han sido despedidos lamentablemente en el día de ayer, y muchos se han enterado el día de hoy cuando fueron a laburar y en la puerta de la fábrica se encontraron con un cartel y no podían entrar. Una fábrica histórica que tiene más de 80 años trabajando en la Argentina, que el año pasado, bueno, a raíz de la apertura de las importaciones, vio afectada notoriamente las ventas dentro de la fábrica, la crisis obviamente también. Todo el combo llevó a que la fábrica termine cerrando y despidiendo a estos casi 1000 trabajadores. O la importadora, el modelo de Caputo, que tiene como desenlace este cierre de FATE, que es la fábrica de neumáticos. Conocidísima, muy famosa. Recontra conocida. Bueno, 1000 trabajadores, la fábrica más grande que está en Buenos Aires cerró y dejó a 1000 personas en la calle. Esto a propósito de lo que nos contaba recién David
para contextualizar. Totalmente. En el medio, mientras Claro, y dice lo de Kicillof porque fue la policía de la provincia, ¿cierto? Y hubo muy temprano esta mañana balazos de goma y un muy fuerte operativo policial. claro, exactamente, porque estaban intentando entrar a la fábrica, dentro de la fábrica hay delegados. Sí, también. de hecho lograron entrar. Yo esta mañana en radios porteñas se escuchaba testimonios de delegados gremiales y trabajadores que estaban adentro de la fábrica, con muchos otros que quedaron afuera y con un fuerte cordón policial. Sí, si vos escuchás lo que está pasando en Buenos Aires y bueno, o sea, y lo que pasa es que vos tenés que mirar toda la foto. O sea, porque hoy, viste, uno mira la nota y se queda, pero vos tenés que mirar toda la foto. Mirá lo que está pasando en este momento en Buenos Aires, con FATE, con estos 1.000 trabajadores despedidos. Mañana se trata la reforma laboral. Y en este momento, mientras está pasando esto en Virreyes, provincia de Buenos Aires, la CGT, que ha brillado por su ausencia en el debate de la reforma laboral, o ha intentado por otros medios quedar bien parado con esta reforma laboral, pero para ellos mismos, para los sindicalistas, para los pesados, para los gordos, no para los laburantes, está dando una conferencia de prensa en este momento. Y mañana va a ser la movilización en todo el país contra la reforma laboral. En este contexto, hay 1.000 personas que se quedan en la calle hoy, en esta empresa. Bueno, les sigo leyendo mensajes para no perder el hilo. Dice, Alicia dice que saumerios de citronela sirven para ahuyentar las moscas. Dice que las ratas, las moscas y las palomas transmiten enfermedades, nos dice Alicia. Claro, es verdad, es cierto. Hola chicos, estoy re podrida de las moscas, dice por acá. Está fácil la adivinanza. Tengo aceitada la cabeza, dice. La respuesta es... Por favor, revelalo, Rodri, y no sé... una, ¿no? Ya fue. Vamos ¿Vas a quemar otra adivinanza o suficiente por hoy? Son 12:15. Suficiente por hoy. Vamos a responder la pregunta, la adivinanza, mejor dicho. Vamos a responderla si les parece bien. O si no les parece, no respondo Además, el nada. premio es mañana, ¿eh? ¿Por qué no tenemos urgencia tampoco? Porque el regalo de la doble porción de pastas de Buen Apetito se va mañana, jueves. Claro. De modo que quienes acertaron hoy ya están anotados como Andrea 533. Che, estuve flojo para anotar. ¿A quién no anoté? Por ahora recién estoy empezando a leer, así que ok, bien. por eso estamos... Solo anoté a Andrea, vamos bien. Vamos con los siguientes. Te leo los que vienen. Bueno, pero vamos con la adivinanza. A ver. Estoy al principio del amor, al final de la alegría y en el medio del mar. Al final de la alegría y en el medio del mar. Sin mí no habría mañana, ni podrías cantar. ¿Qué soy? Y la respuesta es la letra A. Estoy en el principio del amor. Yo estaba tratando de armar una palabra. Al final de la alegría. A. En el medio del mar. Sin mí no habría mañana. ¿Por qué en el medio del mar? Y porque en el medio del mar. M-A-R. Ah, ok. Sin mí no habría mañana. Porque mañana se escribe con 2A. No, con 3A. Con 3, claro. Ni podrías cantar. Porque cantar se escribe con 2A. Exactamente. ¿Qué soy? La letra A. Exactamente. Mirá vos. No estaba tan complicado, che. No, acerté en la letra A, pero estaba tratando de armar una palabra. Dije, acá se debe formar una palabra que no me sale. Y no era tan difícil. No era tan difícil. Bueno, ahí está, mirá, mensajito. Pau 336, anotamos a Pau. Vamos, Pau, todavía, le pegaste. Vamos, Pau. Perdón, Pau, DNI. Pau 336, que en los sueños es la manteca, el 36. Dice la letra A, Cristian Bordel. Le mandamos un abrazo a Cristian, que está escuchando. Abrazo grande, Cristian. Buen día, radio. Tanto tiempo. Qué bueno escucharlos. La respuesta es la letra A, dice. Un abrazo grande, Pablín 591. Pablín, estás anotado. Buen programa. Dice que lo entiende literal y que la respuesta es la letra A. Dice Analía Romina 592. Analía Romina, la del doble nombre. Algunos la conocen por Analía y otros por Romina. Entonces ella tiene que usar los dos nombres. Eso contó la semana pasada, ¿cierto? ¿Sabes qué? No sé cómo no le resulta problemático a esas personas. No, Conozco. Lo resolvió bien. Sí, dijo, pero es raro así, que te llamen de dos nombres distintos, así como tan divididos según quien te llame. Ana Paula, por ejemplo, o María Carla. Es cierto, pero lo que quiero decir es que ponerle a Ana Paula, que en un lugar, en su familia, supongamos, le digan solo Ana, y en el laburo le digan Paula, en general lo más probable es que le digan Ana Paula. Pero, no sé, me resulta problemático la gente que tiene su primer y segundo nombre tan divididos según el ámbito. No, y además que Ana Paula es cortito, pero Analía y Romina son dos nombres largos casi. Claro, por eso ahí optan por uno, ¿no? O es Analía o es Romina. Exactamente. Bueno, escuchamos a Pau que mandó mensaje de voz, tiene doble chance. Pau, la escuchamos, dale. Hola chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? Estoy participando para salvar el almuerzo de mañana. Bien ahí. Claro, muy bien, ahí está. Pau, estás anotada porque ya participó. Anotamos a Pau
Pau, tenés doble chance porque mandaste mensaje de voz. Lo que estamos sorteando son las pastas de Bon Appetit, ¿ok? Buen apetito. Bon Appetito, perdón, yo siempre le cambio el nombre, perdón, pero bueno, suena bien de ambas maneras. Es cierto, mucha gente le dice buen apetito y nosotros mismos, antes de que fuera espacio publicitario, decimos, che, pará, ¿cómo se dice? Bon Appetit. Y tuvimos que sacarnos la duda, porque mucha gente lo llama así, buen apetito. Bon Appetito, las pastas de Bon Appetito, nos manda Yamila 943 el mensaje, Yamila le pega, vamos Yamila, estás anotada, Yamila 943, anotame. Hola, soy Marta. Vamos, Martita, querida. ¿Dónde estabas, Marta, que no te veíamos? Hace un montón de tiempo que no mandaba mensaje. Marta. No es Marta, es Marta. Marta. A ver, decilo vos, a ver. ¿Con la R así? No, con la R, claro que suena la R. Marta. No suena la R ahí. Igual, no bueno, ya está el famoso, flojo. el famoso discurso de Fontana Rosa de la fuerza de la R, ¿no? La fuerza de la R. La fuerza de la R en la palabra mierda. Claro. ¿No? Dice, por eso fracasó la Revolución Cubana, porque dice mierda. Claro, la R fuerte. Y tratar de reproducir, no, ¿cómo se dice? Tratar de recrear a Fontana Rosa en este momento es un fracaso de mi parte. Momento emblemático del Congreso de la Lengua, se realizó en Rosario hace como 20 años atrás, la ciudad del negro Fontana Rosa, y estaba entre catedráticos y académicos, y dijo, anoten las profesoras de lengua. Y era genial todo lo que dijo en torno a la RD. Sí, y a la importancia del insulto. El valor de los insultos. Bueno, y él hablaba de la fuerza de la R, sí. Que en Marta está la R. Exactamente. Bueno, Marta, estás anotada 993, anotada Marta. Acá hay un mensajito que nos manda y tiene razón. Bien ahí, bien los mates de Rodrigo Poloni. Gracias, Rodrigo, por los mates. Tarde, pero seguro. Pensé, te juro por Dios que me cambió el humor, hermano. Te lo digo en serio, de verdad. Me tomé los mates de Rodrigo Poloni y me cambió el humor de la mañana. Sin matecito no se arranca, dice por acá Mari Gamboa. Le mandamos un beso grande a Mari. Que tengan linda semana. Jechu y yo ya estamos en Gallegos desde el sábado. Claro, se fueron a Buenos Aires unos días. Y tiene unos días más libres antes de volver al hospi. Estamos pensando la adivinanza. Bueno, ya les dijimos la respuesta, pero bueno, beso grande para Jechu, beso grande para los dos, Mari, gracias por escuchar. Y Mari también me apuntaba, a propósito de la entrevista que hicimos hace un rato con Omar Latini, muy bien tratado, un tema difícil, doloroso y necesario. Tanto la entrevista como Omar, como el abordaje, justo nos cuenta que va a haber un pronunciamiento del Consejo de Trabajo Social, bueno, y ella está trabajando en eso, y venía escuchando la entrevista y nos hizo este comentario. Buen día, dice, ¿será la letra A? Dice Guido 379. ¿Lo anotamos a Guido 379? Anotamos a Guido, entonces Guido 379, en los sueños el ladrón. Buen día, dice, la respuesta es la letra A, dice Fiorella 896. Vamos Fiore todavía, siempre ahí acompañando, siempre escuchando la radio. Pregunta, ¿qué me gané? Y se ríe, dice, chico, acá manda un mensaje Javi Piat, que la semana pasada se ganó la torta de Lia Baker y... dice que exquisita la torta, que la comieron en familia con las mellis y con su amada, y manda la foto de la torta. ¿La tenés ahí, Rodri? ¿La foto de la torta la tenés a mano? Mirá la foto de la torta, lo que es, The best. Rica es I love you. Dice, claro, está la torta de claro, era por San Valentín. La comió en familia con sus hijas, está muy bien, pero bueno, era una torta por San Valentín. Ahí está, Javi Piat, vamos todavía. Karina, no sé por qué flashó. No digo flashó, lo digo con todo cariño, pero digo, se ríen acá, porque acá Cari mandó un mensaje respecto a la adivinanza, no sé qué flashó, ¿viste cómo dicen los pibes? Sí. No sé qué flashó, pero con cariño te lo digo. Yo decía comió el viaje, pero ¿se sigue usando se comió el viaje? Sí, se usa. Vale, no ¿O es solo flashear? Pero ¿sabés qué pasó acá? Que dijo Cari 133, dice que sobre la adivinanza la respuesta es la letra M. No, Cari. Pero como, a ver, estoy tratando de entender a ver cómo razonó, pero no sé cómo. Y bueno, Mar tiene la M. Sí. ¿Cómo era? No, ya me olvidé. No soy malo para esas cosas. Andás a ver, no bueno. Hay manera. Bueno, igualmente nada, Cari, estás anotada porque te queremos, mandaste mensaje, así que te anotamos. Mañana, Cari, acuérdense, mañana es el concurso por las pastas de Bon Appetito. Bon Appetito, las pastas más ricas de la capital de la provincia de Santa Cruz, con sus salsas. Vos vas a Bon Appetito, le pedís las pastas
le pedís la salsa, pero además el combo completo lo haces cuando mirás para la izquierda, te paras enfrente del mostrador y te encontrás con una cantidad de vinos tremendo, vinos riquísimos a muy buen precio además. Viste que siempre uno, a veces cuando vas a comprar a algún lugar estás como medio como obligado a ciertas cosas comprarlas en otro para buscar precio. Claro. Bueno, pero no pasa eso en Bon Apetito. En Bon Apetito los vinos están acordes para que vos puedas llevarte el combo completo. No es que te arrancan la cabeza como hacen algunos, viste, que te cobran más porque dicen, bueno, ya que estás acá. Sí, claro, sí, se va a llevar la bebida, subirle 2 lucas que no se va a dar cuenta. Y no es así, los vinos están a buen precio, las pastas son riquísimas, ni hablar de las salsas. Buen apetito. Entonces mañana sorteamos estos premios mañana al mediodía. Mensaje de Susi por acá también. Chicos, hola. Preguntan acá. Pregunta que hace, ¿no? Me desconcertó. Me están desconcertando los oyentes. ¿Qué crees que te diga? Dice, aparte me encanta porque saltó con la suya, ¿viste? Se ve que venía pensando en otra cosa. Susi dice, chicos, hola. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Podrían preguntarle a la audiencia dónde se compran las cortinas gitanas? Son esas de tiritas, dice. ¿Verdad? Las del comercio, ¿no? Cuando entras a los comercios. Sí, no sé. Las de tiritas, claro, las que sí. usan. A mí me sigue gustando pasar por abajo de esas cortinas. Es una cosa que me quedó de la infancia, supongo yo, de la niñez, que entraba y salía repetidamente en un almacén del barrio que tenía las cortinas de las tiritas. Son las de verdulería. ¿Dónde se compran? Pregunta, la verdad, no sé. ¿En un bazar, supongo, habrá? Mercado Libre, por ahí. Porque es cierto que son cortinas muy singulares, ¿no? Sí, muy particulares. No es como ir a comprar la cortina al baño, ponele. Pero casate este dato. Casate este dato que te voy a contar. Atención, oyentes que están puteando por las moscas. Atención. ¿Las espantan o no? Exactamente. Son para las moscas, dice. Mirá. Son para las moscas, pero ¿son para las moscas o son para que se vayan? Porque claro, si son para las moscas, son para espantar moscas. Igual el asunto es el siguiente. Por ahí las quiere cuidar las moscas, se sienten cómodas en esa cortina y las pone a propósito. ¿Pero qué vas a meter esas cortinas en toda la casa? Queda feo. Pero para tener moscas, no para que se vayan. No entiendo si es para tenerlas o para que se vayan. Para espantarlas. Claro, ahora entiendo por qué verdulerías y carnicerías lo tienen. Tiene sentido. Las moscas van hacia ese. No, perdón, pero acá ella dice que son para las moscas. Ajá. Entonces son para las moscas, no son contra las moscas. Es una manera de decir, digamos, lo dijo de manera coloquial, pero lo que está queriendo decir la oyente es que espanta moscas. No lo sabía, la verdad que no lo sabía. Ahora no me parece muy estético meter esas cortinas en toda la casa. No sé, no lo haría. Acá manda una foto que no sé qué es, Brian, perdón, que... Sí, bueno, ¿querés que tengo un par de mensajes así que salen con fritas? Mandale nomás, mandale. Nos escribió más temprano Lore Aro, nuestra compañera de redes de Nuevo Día. Hola chicos, buen día, buena jornada. Y aprovechamos a decirle feliz cumpleaños. Cierto, porque es verdad. Antes de ayer fue su cumpleaños. Ella el viernes 13, en la víspera de San Valentín, trajo un bonobón a cada uno. Estaba aquí sentada en su compu haciendo su trabajo y nos trajo un bonobón a cada uno y ahí nos contó que se venía su cumple. Estuvo el saludo en las redes sociales, lindo mensaje, estimo que lo escribió Juli, por el estilo de ese texto lo tiene que haber escrito Juli Quirós, así que bueno, ya que nos decía buenos días y buen mediodía ya y feliz cumple a Lore, nuestra compañera. Vamos, Lore. Y hablando de compañeras, en su calidad de oyente, Laura Andreone, más conocida como La Pelada para todos nosotros, escuchándolos mientras trabajo, el corazón roto e indignado ante la realidad que se repite, abrazos compas. Esto bueno, por la situación de Caleta que decíamos, atravesó todo el programa y tuvimos un importante testimonio de un tema que vamos a seguir. 12:25, mirá, hay una foto que nos manda también que nos está escuchando Mari. Le mandamos un beso a Mari Velázquez que está escuchando, oyente del programa, amiga de la casa. Le mandamos un beso grande, amiga. Gracias por escuchar. Buen día, chiqui. Dice, ¿cómo están? Acá estoy escuchando la radio. Mirá, pone la foto. Estamos en el televisor. Sí, veo. Lindo tele contra la pared. Yo todavía, vos sabés que no me cae la ficha de que estamos en la tele de la gente. Como que, sí. Viste que uno está acostumbrado, uno piensa en radio. Y de repente hay gente que te está mirando por la tele ahora. Totalmente. ¿No? Y ahí estamos, en la foto. Salimos bien. Dentro de todo. ¿no? Es lo que hay, digamos, lo más elegante posible. Hablo por mí, ¿no? Vos sos más fotogénico, además, Rodri. Pero hay gente que no necesariamente, no digo por vos, hay gente que no necesariamente es bella, pero es fotogénica. ¿No les pasó eso? Gente que sale, claro, por una influencer de Gallegos lo hablamos. Sí. Me mostraste algo en una tanda. Hay gente que da bien en cámara. ¿Viste lo que se llama dar bien en cámara? O gente que es fotogénica, que se saca una foto y le queda bien. Bueno, en mi caso es una batalla perdida, en verdad. Así que bueno, al menos sé estar más o menos bien peinado. Igual no es que uno se come por ahí el viaje, vos que recién decías, ¿no? Comerse el viaje. Uno flashea o se come el viaje de que no es fotogénico y tal vez lo es. Y que tiene que ver con la
autopercepción. es cierto. Exactamente, ¿o no? Tenés razón. Capaz uno se percibe no fotogénico y es como todo, ¿viste? Y el que Es está cierto. mirando dice, che, mirá qué fotogénico que es él, a mí me gustaría ser fotogénico como él. Y el otro por ahí está sufriendo porque no lo es. Es cierto. Nadie sabe. Sí, la autopercepción para un lado, para el otro, ¿no? Hay gente que tiene muy buena consideración de sí misma y decir, mirá, este salame se cree canchero, mirá lo que está haciendo. Pero bueno, nada, son discusiones siempre abiertas. Che, mandámelo, ¿sabes a quién me lo puedes anotar ahí? Mirá la foto que nos manda la foto con el perro, ¿la tenés, Rodri? La fotito con el perro, con el salchicha apoyado encima, dice, buen día. La letra A es la respuesta a la adivinanza, dice Ekeko. Anotamos Ekeko. Bien ahí Ekeko, Lindo perro, ¿eh? Sí. Ahí lo estamos viendo. Es marrón, un perro salchicha. He visto más perros salchichas últimamente. Tremendo, ¿Puede ser? amigo, tremendo. Ahí está, en la te juro ría por este fin de semana, gente paseando a su perro salchicha. Tremendo. ¿Qué están de moda o no? ¿Es una raza que está de moda? ¿Sabés qué tenemos que hacer? No lo voy a decir. No lo voy a decir. Ok. Listo. ¿Vos querés que te tú. insista en la pregunta? No te preocupes. Dale, ¿qué querés decir? No. Vos querés hacer algo con perros porque te encantan los perros, además. Querés Sí. hacer un concurso, foto. Que se llame... ¿Está de moda o es idea no? ¿Están de acuerdo? ¿Vos alérgico que los perros? Al pelo de perros y de gatos. ¿Vos qué decís? Trae tu salchicha. ¿Le parece bien? Fanático de los salchichas, además, Rodri. Para vos dijiste el sí se la va a antes que comer Rodri. toda. Es injusto. ¿A vos te parece bien? Sí, no lo diste por confirmado antes de que te pudiera decir nada, ¿no? Parece una votación de la CGT esto, hermano. Brian, ¿estás de acuerdo? Sí, también. ¿Y quién lo sos, el mismo. Chiquitapia? Buscando el visto bueno de todo, ¿no? Ah, sí, me dijeron que sí, listo. Jere Se Garbini hace. está de acuerdo. Están todos de acuerdo. Bueno, Está faltaría la votación de Fer y de Julio, obviamente. Y de Nica, y de que vuelve. Nica, Además, y de Beto. Claro, socios fundadores de la cooperativa, ese voto es el voto de Nica acá al aire, ya sabemos, lo pasó otras veces. El voto de Nica, que es socio fundador de la cooperativa Nuevo Día, es un voto que pesa en el aire, ¿no? Total. Pero, bueno, vamos, trae tu salchicha 2026. ¿Qué decís? Me parece bien. ¿Te gusta el nombre del concurso? Sí, puede prestarse a la confusión, pero todo sale como una foto, ¿no? La Ok. foto del perro de Keiko, lindo perro, es simpático. Sí. Hablando de ser fotogénico o no, ese perro estaba mirando a cámara. Total, Y no. estaba mirando bien a cámara. Che, pero igual en serio, fuera de joda te lo digo, hay una cantidad de salchichas, hay más salchichas que moscas en Gallego. Tengo entendido que los Tremenda perros cantidad. salchichas, con el paso de los años, tienen problemas de caderas. Mirá, José Luis. Fuera de broma. salchichas y porque son los muy perros- largos. Claro, exacto. A medida que se ponen viejitos, suelen tener problemas de cadera. Me pasó con un perro salchicha medio cusco, medio mestizo, pero era medio salchicha. O sea, de salchicha tenía lo alargado. Y después era una cosa singular, ¿no? Cruza de razas. Y me contaba la dueña de ese perro que esos perros van pasando los años y tienen problemas de caderas en un alto porcentaje. No sé si esto los dueños de los nuevos salchichas lo saben, pero bueno, tomen resguardo, ¿no? Porque el perro se sabe que si no la termina pasando un poco mal. ¿Cuánto sabés de salchichas? Ese sería un buen concurso también. ¿Cuánto sabés de salchichas? Mariana, ahora voy a leer el mensaje de Mariana, pero acá manda un mensaje José Luis. ¿Sabes lo que nos dice José Luis? Me encanta porque la gente se enganchó con el tema de la charla de los salchichas. Y dice, hay 3 razas del perro salchicha, ¿vos sabías? No. Bueno, Pensé que había un genérico nomás, ¿no? ¿querés que te cuente lo que dice José Luis? Dale. Te cuento. Dice que hay uno grande, uno medio y uno chiquito. Ya probaste el chiquito. Ahora prueba el grandote. Quiero creer que los 3 son alargados, ¿no? Digamos, si vos Sí. decís el chiquito, debe ser chiquito, pero alargado, porque es salchicha. Exactamente. Y acá dice, bueno, estoy de acuerdo. ¿Cómo es? Si ya probaste, ¿cómo es? El alfajor, ¿no? Esa es la publicidad del alfajor. Ya probaste el chiquito. Ahora probá el grandote. Que se presta para todo tipo de comentarios. No, pero le falta actitud ese. ¿Para quién es el que lo dice? Claro, no es la publi oficial, es cierto, ¿eh? No No, es la es el publi. audio de la publi. No es locutor ese, sí. No es el locutor de la publi. Esta publi es muy usada para el doble sentido, está claro, ¿no? Hace ya muchos años que se popularizó. Ah, pero es como un influencer, alguien de internet es, ¿o no? Me parece. Sí, conozco bastante gente que hace chiste con eso, ¿no? Si ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Alfajor grandote, triple sabor. ¿Le hiciste vos a la publi, no? No, me gusta. Che, pará, vamos, un día tenemos un día de tandas. Un día de tandas. Pero el locutor sos vos, en mi caso puedo escucharte atentamente, digamos. No, yo Más te que eso, tiro a vos y vamos, te entreno. Ni a palo. Hacemos un entrenamiento en vivo. Espera que llegue Nika. A ver, tratá de convencernos a los dos. Ah, pero qué Sí, voz bueno, tan y- sensual que tenía, ¿eh? Un mensaje de Analía Romina que dice algo que estoy de acuerdo con ella. Ahí levanto la mano a favor. No compren, adopten. Es verdad. Hay que adoptar, no hay que comprar, no hay que fomentar la compra de perros, porque si no se transforma en un negocio. Y habiendo tantos perros sueltos y solos y con hambre y pasándola mal en la calle, en un lugar con un clima tan hostil en Gallegos, está bueno el mensaje aclararlo, ¿no?
No hay que comprar, hay que adoptar. Sí, recuerdo que lo has dicho en otras oportunidades. Bueno, alguna cosa vinculada a perros, particularmente a salchichas, es la idea. El asunto es ponerse a laburar en la idea. ¿Vos te parece como darle forma a eso? Así como San Valentín fue una semana de participación de oyentes con premios y demás. Claro, bueno, San Valentín es una fecha en particular. No es que acá haya una fecha en particular. Pensé en el Día del Animal, pero falta bastante. 29 de abril, quedan un par de meses. Sí. Trae tu salchicha 2026. Vamos a darle forma al transcurso de los próximos días. Y un último mensaje nomás, que es una foto. Riquísima la torta, manda Mariana, que se ganó la torta la semana pasada. Está ahí en la foto y ya con este cerramos. Los últimos mensajitos. Mensajito de Mariana, mira. Ahí está, con la torta, ahí con un cafecito a la mañana, con su compañero. Así que le mandamos un beso enorme. Gracias por haber participado la semana pasada de los premios de San Valentín. Un beso grande para Mariana. Están todos anotados y anotadas quienes participaron para el regalo de mañana. Estamos cerrando el programa, son las 12:33. Y para hacer un cierre periodístico, noticias en una línea, vamos a bautizar este segmento. Claro, no salimos al aire desde el viernes. Y entre el viernes y hoy pasó de todo. Atentos a nuestras redes sociales del diario Nuevo Día, nos apunta nuestro compañero de tareas, Julián Quirós, que está allí en la conferencia de prensa que el Frente Sindical va a dar ahora, esto por el tratamiento de la reforma laboral. Hubo una importante marcha que terminó en Casa de Gobierno la semana pasada del Frente Sindical, hablamos de Santa Cruz, de Río Gallegos en particular, y una conferencia de prensa, así que tendremos el oído atento. Y nos apuntaba Julián Quirós también, desde el móvil, que hay un bocinazo de policías, de los policías autoconvocados que se estaban juntando, esto hace un rato, 12:10, en Riccieri y Marcelino. El viernes hubo un bocinazo con autoconvocados en las puertas de Casa de Gobierno. Ahí hubo testimonios había policías retirados, familiares de policías y policías en actividad. Tiene que ver con el reclamo policial en particular. Vamos a seguir abordando este tema, lo hacíamos la semana pasada. Pero hablando de noticias en una línea, se conoció el fin de semana que Emilio Maldonado, el ex concejal de Río Gallegos, que entró por su cercanía con Pablo Grasso, es decir, era un hombre verdaderamente cercano al intendente, que está preso por abuso de menores. Se conoció en este fin de semana largo que en abril empieza un nuevo juicio por nuevos casos de denuncia de abuso que llegan a instancia judicial. No quería dejar de decirlo en una línea porque fue una noticia que en estos días de fin de semana extenso de 4 días de receso aconteció y no lo habíamos comentado todavía. Una noticia más que nosotros la abordamos en profundidad en su momento, hace 15 días, sobre el cierre de la semana pasada. FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, informó, FOPEA es una organización que nuclea periodistas de todo el país, hace un monitoreo de la libertad de expresión y apareció el mapa de Santa Cruz. ¿Por qué? Por el caso del colega de LU85, Canal 9, Julio Agustín Seguí, que denunció que lo sacaron del noticiero luego de haber hecho una crítica que la hizo, una crítica muy sobria, muy respetuosa, vale decir, muy atinada, tema que nosotros abordamos hace 15 días atrás, y lo sacaron de la conducción del noticiero. FOPEA se expresó en solidaridad con nuestro colega, cosa que nosotros hicimos aquí hace 15 días atrás. No quería dejar de decirlo también en unas líneas. 12 del mediodía, 36 minutos en toda la República Argentina, y nosotros de a poquito creo que ya, si no me equivoco, nos vamos retirando. No sin antes contarte cómo va a estar el día de hoy. Hoy es miércoles 18 de febrero. En este momento el cielo está parcialmente nublado. La máxima para hoy va a ser de 15, es decir, va a ser un día medianamente fresco con un viento que va a soplar del oeste y que va a tener su momento más álgido cerca de la 1 de la tarde y hasta las 3. Después va a aflojar un poquito el viento con máxima de 15 y un cielo que va a estar nublado por la tarde. Ese es el dato de la temperatura, en lo que se viene. En este momento hay 13 grados y la máxima para hoy, bueno, puede subir un poquito, tal vez llueva un poquito en algún momento del día. 16 la máxima para esta jornada de miércoles. Está el móvil en vivo de El Diario Nuevo Día. Véanlo, sigan ustedes en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook está la transmisión de nuestro compañero Julián Quirós, El Diario Nuevo Día, cubriendo la conferencia de prensa del Frente Sindical. Atentos mañana lo que tiene que ver, digo, en la vida doméstica,
Por supuesto, el tema de fondo es la reforma laboral con todas sus implicancias y la pauta salarial cero y esta malaria económica que estamos viviendo, bueno, que venimos describiendo a diario, ¿cierto? Este contexto de economía en la baja. Pero para lo doméstico y en lo que afecta concretamente, con esto abrimos el programa, atentos que ADOSAC, ATE y ADIUMPA ya adelantaron en este fin de semana largo que mañana se adhieren al paro de la CGT. También tengamos un oído atento a ver si la reforma laboral finalmente se aborda mañana en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación, o pasa para la semana próxima. Conferencia de prensa del Frente Sindical en nuestras redes de El Diario Nuevo Día. Vamos saludando, ¿me ayudás, Rodri? ¿A quién tenemos que saludar? Bueno, Héctor Nica Mancilla, un abrazo espiritual. No creo que esté escuchando la radio, disfrutando sus días de vacaciones. Vuelve la semana que viene, creo, Nica, ¿no? Aunque hizo el chiste como que volvía en julio-agosto. El próximo lunes. Claro, el próximo lunes. El lunes que viene. Nos despedimos de Rodri Poloni, también Rodri Poloni, que se mandó los mates. Mañana, yo te voy a decir una sola cosa nomás. Vos hacé lo que quieras. Pero es una advertencia cariñosa, como toda advertencia. ¿Viste? Advertencia con afecto. Mañana los mates a las 10 en punto. No quiero más estos mates 11:30 de la mañana. No. ¿Escuchaste? Ok. A veces no sé cómo, sí. A veces no sé cómo interpretar la risa de Rodri. No sé cómo interpretarla. La risa de... Es una risa que vos decís a primera vista es amistosa. Sí. Porque se está riendo ahora cuando vos les decís esto. Sí. Y probablemente por adentro piense, salame, ¿quién te crees que sos que a las 10 te tengo que tener mate listo? Es probable. Y ahí se ríe un poquito más, lo cual está comprobando que... ¿Lo tengo que interpretar de esa manera? No, dice no es para tanto. Okay, no es para tanto. Es un chiste. Igual Rodri que se mandó los mates tremendos. Hoy rico que mate. Nos despertó los mates. Brian Álvarez en la operación técnica. Brian, muy rico todo. ¡Los amo! Nosotros a vos. Y también nuestro querido amigo que vino a visitarnos hoy, Jeremías Garbini. Que el viernes, si Dios quiere, nos vamos a juntar a comer algo. Dijo que nos va a hacer un asado para todos. Todo invitado, favor. Vino, todo. Así que gracias, Jeremías. El viernes nos vemos. No, todo eso no, va a ser un gasto compartido, por favor. Sandro Díaz, nuestro productor, sí, que ha estado muy abocado a distintas tareas, entre ellas lo que ocurre en Caleta Olivia. Bueno, en este momento Juli Quiroz está cubriendo el móvil en las redes sociales, tema que recogeremos el guante tranquilos de lo que sale en la conferencia de prensa. Y bueno, y volvió Fer, vale decir, ¿no? Un saludo a Fer Tornú, regresado de sus vacaciones, y volvió y ve que el panorama en general no está tranquilo. Está dorado, vino dorado, ¿no? Sí, como de haber tomado sol, ¿no? Ha tomado sol. No, Miami no estuvo. Es una exageración de tu parte, Brian. No estaría mal, ¿no? De haber estado en Miami, pero estuvo bastante más acá, ¿no? Sí, un poquito más cerca, en Puerto Madryn, creo, si no me equivoco. En las playas patagónicas, que son bien visitadas por miles de nosotros aquí en Santa Cruz. Si no te enteraste, hoy es miércoles 18 de febrero de 2026. Mañana a las 10 estamos de vuelta con ustedes. Rodri, estimados oyentes, que tengan buena tarde. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana, chau. Achei, axé, vou nas águas do meu santo. Achei, axé, na nascente da maré, quem me vinga da